Periodismo militante. Jorge Rial, Víctor Hugo y Fernando Bravo discuten sobre el periodismo que viene a partir del 10 de diciembre. Hay algunos periodistas, colegas, digo, que están jugadísimos, ¿eh? Ojo, para mí está bien, si es convicción. Se habla mucho del periodismo militante y esto empezó a hablarse con el kirchnerismo, indudablemente. Les quiero decir algo, muchachos. Va a seguir el periodismo militante. Cambiemos también tiene periodismo militante, ¿eh? No existe un presidente en este país y no va a existir un presidente en este país que no se tiente con el manejo del canal oficial. Ya se ha instalado el periodismo militante, muchachos, vino para quedarse. El colega González Oro apoya francamente a uno de los candidatos claramente, ¿no? Y él dijo, los que me dicen de todo realmente no me importan para nada. Lo único que digo, que si no gana el candidato que yo quiero, me voy a Uruguay. La verdad, me parece que no es un buen mensaje, porque eso es un acto de poca democracia. Sos poco democrático. No te bancás que la gente vote a otro. Decir eso te puede condenar a que hubiese manifestaciones tan negativas como las que justificarían que haya dicho eso. Una barbaridad, me parece. Hay un viejo dicho que dijo, da tu palabra y rómpete por ella. Por eso aquellos que hoy, que están amenazando, que si gana fulano, yo me iría del país, cumplan con la promesa que están efectivamente elaborando en estas horas. Más allá de que gane el que gane, yo me quedo. Yo creo que si no te gusta, en todo caso te tenés que quedar, pelearla de acá, ser quien señale los errores y reconstruyendo la idea que vos defendiste. Bueno, periodismo militante, claro, muchos comunicadores, muchos artistas, mucha gente pública ha dicho, si gana Macri directamente me voy del país. Ahora, ¿qué hay detrás del que gane? ¿Qué pasa detrás del próximo presidente de la Nación y cómo se va a manejar con respecto a lo que va a ser el canal estatal? Buenas noches. Buenas noches. A mi entender, la Argentina a partir del domingo, lunes a la noche, descomprime, gane Scioli o gane Macri las elecciones, porque creo que lo que está ocurriendo solamente es inherente al gobierno que se va. Creo que pasa eso. Porque Scioli no es lo mismo, Scioli tiene otra actitud para con la prensa, eso lo ha demostrado desde el minuto uno, cuestión que le ha costado a él problemas dentro del kirchnerismo porque lo han llamado el candidato de Clarín, etcétera, etcétera, antes de toda esta fase, o sea, le ha costado mucho eso. Y por otro lado, Macri sí tiene otra actitud, recordemos la ley que presentó en la capital federal, que eso permitió cierto alivio para los medios y que fue un desastre, y sobre todo se va a acabar 678, que fue el emblema, a mi entender, de eso que creó Néstor Kirchner de manera inteligente, pero muy dañina, porque generó un desastre entre nosotros, con periodistas atacados por periodistas y algo que terminó siendo insalvable, eso. Bueno, una reacción que tuvo Brancatelli un día fue decir si gana, bueno, Macri me iba del país, eso es lo que dijo él, me voy del país, que después se explicó que era un chiste. Pero de alguna manera se tomó eso como una especie de frase para hacer hincapié un poco en el periodismo militante. Sí, yo igual no sé cuál es el límite, la escuchaba recién a Natalia, de acuerdo a la veda, ¿no? Porque si yo tengo que explicar mi postura anti-Macri, bueno, me parece que no corresponde como vos acabás de definir a cada uno de los candidatos. Scioli violó la veda igual hoy. Bueno, no, si todo lo malo viola, nosotros no tenemos que hacer, digamos, ¿no? Yo lo que puedo explicar es mi postura como periodista militante. Violar la veda es hacer campaña por uno por otro, explícitamente. Por eso digo, no mencionemos a los candidatos y cómo es cada uno ante la prensa. Digo, hablemos cada uno, en tu caso, del periodismo militante en general. Hablemos del periodismo. Exactamente. Yo dije en aquel momento lo que dije, como uno puede decir, no, si desciende Racing me mato, si desciende Chicago me muero. Es una forma de decir. En el mismo programa, si lo quieren buscar, dije, miren que es una forma de decir, no es que me voy a ir del país. Lo que pasa es que recortan lo que quieren y después lo utilizan. Sí, no me gustaría vivir en un país en el cual yo no elegí, pero me voy a quedar, como dijo Jorge Rial en el tape, a pelear eso. Ahora, hay una cuestión a discutir. Me parece ¿Qué tiene que ver con el periodismo militante? El periodismo militante no es defender a un gobierno. La militancia es defender una ideología, una idea, una postura. Puede ser el gobierno, la oposición, puede ser... El Papa es militante de la fe, de una religión. Juan Car es un militante de la solidaridad. Por favor, no te compares con el Papa. No, yo no estoy comparando, estoy diciendo... No confundas, no confundas, porque después no voy a volver a tener palabras. Déjame cerrar esta idea. Digo que la militancia es otra cosa. La militancia no es ser un fanático del gobierno. La militancia es creer en algo y apoyarlo y opinar de una determinada forma, que es libre, puede ser cualquiera. Ahora, no sos más o menos periodista si sos o no sos, o te reconoces militante. Hay muchos militantes
ocultos y escondidos. No es militante el que dice ser o el que apoya una causa. Hay muchos periodistas que han apoyado a un determinado candidato que han sido más militantes que uno que ha dicho que es militante. No, acá el sistema totalmente. funciona de la siguiente manera. Me parece que el periodismo tiene que ser objetivo siempre. No existe la objetividad. Pero señalar... Existe. Pero el periodismo militante no señala las cosas que Al indudablemente revés, están mal. no Entonces, tiene caretas el periodismo no, militante. pero Dice él la pierde gente de dónde objetividad. opina. A ver, Santiago, tenemos Mario, otra otra cosa. Por favor, que tenemos un periodista todavía. Lucho, buenas noches. Ya voy a decir, por favor. Yo creo que el periodismo debe ser objetivo. No existe. Sí, cuando informa y no opina, es objetivo. Y que debe tener una amplitud de miras. Con lo cual puede tener una inclinación política, pero no llegar al fanatismo. O sea, tiene que tratar de entenderse con el prójimo, aunque el prójimo no piense como él. Periodismo fanatizado sería. Claro, el fanatismo es decididamente perjudicial. No hablo solamente de nuestro país, fíjate lo que está pasando en el mundo. O sea, inevitablemente tenemos que llegar a entendernos, a poder tomar un café sin tener que tirarnos el pocillo por la cara. Y esto que lo hablo sobre los periodistas y sobre la gente en general, fundamentalmente lo estoy hablando sobre los políticos. Nosotros tenemos que llegar a una república democrática, cosa que, salvo breves espacios, no hemos llegado y no estamos en una república democrática. ¿En qué estamos? En un autoritarismo. Lamentablemente. Ahora, está bien, Lucho, tiene razón. La república democrática implica que, aparte de la división de poderes, en el poder legislativo, que son los representantes del pueblo, se entiendan entre ellos, puedan llegar a acuerdos. Por ejemplo, no sé, te digo, a partir del 11 de diciembre hay que nombrar 2 integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Para cualquiera de los 2 se necesitan 2/3 del Senado. Ningún partido lo tiene. Bueno, hay que llegar a un acuerdo. Y no es tan difícil. Fernando, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, estamos hablando de periodismo post-kirchnerismo. ¿Cómo se va a reencontrar? ¿Cómo se va a reestructurar? ¿Cómo va a continuar el periodismo, una profesión histórica y con muchísimo poder en la República Argentina? Yo espero que se reestructure con pluralismo, ¿no? Con participación de diferentes sectores. Y yo escucho muchas cosas muy confusas de algunos chicos. A ver, el amor no es perfecto. Uno por momentos está muy enamorado de su pareja, por momentos está menos, después se pelea, pero el amor existe. La objetividad en el periodismo existe. No existe un periodista completamente objetivo, pero la objetividad es un valor. Es decir, cada periodista debe hacer el esfuerzo de ser lo más objetivo posible, porque si no se distorsionan hechos, se alteran estadísticas, se recorta la información. Entonces, la objetividad sigue siendo un valor, aunque no haya el periodista perfectamente objetivo. Segundo, hay otra confusión que es entre periodismo militante y periodismo partidario. Yo fui militante de derechos humanos, que es un valor universal. Ahora, una cosa es militar por determinados valores y otra cosa es ser partidario, es decir, permanentemente estar a favor de un determinado partido. Y lo que está mal, sobre todo, no es que haya un militante partidario. Yo escribía en un diario italiano, l'Unità, que fue fundado por Gramsci y que era en su momento era el periódico del Partido Comunista, después fue el periódico del Partido Democrático. Yo escribí ahí, pero era claro que era el diario del partido. Todo el mundo sabía que era el diario del partido. Sí, lo malo bien es claro. No, porque no es el periódico oficial de Frente para la Victoria. O sea, aparenta una cierta independencia. Y además está financiado dentro de los medios públicos por los impuestos de todos. Entonces, si un periódico, déjame terminar. Si un partido quiere tener sus propios medios, tiene todo el derecho a tener su periodismo partidario. Los tiene que pagar de su bolsillo y no esconderlo como un medio independiente. Eso es lo que está Ahora, mal. ¿qué va a pasar con los periodistas, gente de toda la vida que se conoce, laburar históricamente? ¿Cuándo termine de alguna manera este gobierno? Digo, termine o no sabemos qué va a pasar. Igual que gane este gobierno, termine esta manera de comunicar tan particular de Cristina Kirchner va a terminar.
Y la verdad que muchos se han abanderado en ese discurso tan apasionado, tan vehemente. Sí, Agustina. Yo sostengo que si son responsables y sienten un mínimo respeto por el otro, no tiene que pasar absolutamente nada. Respecto del periodismo militante, nadie sospecha de dónde viene Diego Brancatelli. Nadie tiene una duda acerca de cómo piensa. El ejercicio de su periodismo viene desde la transparencia en cuanto al lugar en el que él está parado. Él no esconde nada, me parece que tampoco esconde nada. 6, 7, 8, creo que todos sabemos de dónde vienen, a dónde van y a qué apuntan. Respecto del manejo del futuro gobierno con los medios de comunicación, está clarísimo que va a ser otro, no cabe ninguna duda de eso, porque tanto Mauricio Macri como Daniel Scioli, en cuanto a eso, son muy distintos a la presidenta de la Nación. Ojalá tomen lo mejor de este gobierno. Recordemos que la presidenta apoyó la derogación del delito de calumnias e injurias. Por eso los periodistas hoy podemos escribir acerca de un funcionario público, un político, y que ante cualquier cosa que no les guste nos demanden poniéndonos los mejores abogados. Eso es un ejercicio de la libertad de prensa. Eso es mentira, eso es mentira, eso es una mentira. Del aparato de Estado como propaganda. Ese fue el problema más grave que existió en estos 10, 12 años. Por un lado. Por otro lado, todos los periodistas tenemos opinión. Lo que no podemos hacer es mentir en pos de una causa. Ese es el punto básico. Y mucha gente, sabiendo que se estaba mintiendo con números, con cifras y demás, lo seguía machacando y diciendo simplemente porque iba en pos de una causa. Eso debe terminarse porque eso no es periodismo. De hecho, al candidato del proyecto hablaban pestes de él y después pasó a ser su candidato un día para otro. Eso no se entiende. Por eso yo hablo de la objetividad, ¿no? Del periodismo militante. Un minuto que la quiero saludar a Carolina. Santiago? Mira, hay algo que define a un militante, que es que la carga de trabajo que pone por su militancia y por su ideología es ad honorem. Eso quiere decir en latín, por los honores, sin cargo, sin cobrar por eso. Yo creo que lo que se desvirtuó, desgraciadamente, en los últimos años, que esta identificación que se hizo del periodismo con militancia fue con carga pecuniaria. Exacto. Por lo tanto, aquellos que se definen como tales abrevan y cobran de un Estado que nos pertenece a todos. Yo coincido totalmente con lo que dijo Fernando. Cada partido político, es más, cada facción ideológica dentro de una sociedad tiene derecho a tener sus propios medios de comunicación. Lo que no se puede hacer con los medios de comunicación social, que son de todos, es beneficiar al partido que ejerce el gobierno. Sí, es tramposo lo que dice, porque está mezclando, está confundiendo a la gente con lo siguiente. ¿Vos sabés que la gente es inteligente, Brancatelli? Deja No, que no se lo confunda subestimes solo. entonces, no lo subestimes entonces. No, para acá son nada, dos cosas al diferentes. contrario. Acá se te paga por ser Al periodista y por contrario. participar en un panel, por ejemplo. Es que Vamos más esta es una empresa independiente. Un segundito, yo le dejé hablar. sos casi licenciado. Te hago una pregunta, Perdón. te hago una Capolón, usted hablando. Ahora le va a tocar el turno a usted. ¿Puede ser? No, Casi licenciado. ¿Puede ser? Usted, ¿qué cree que es el periodismo profesional? Vamos a poner la pregunta ¿Puedo fundamental. contestarle primero a ¿Qué ella o es? manejar usted el programa? ¿Le puedo contestar No, a ella? lo maneja el señor Bueno, Santiago entonces del déjeme que Moro, yo le quiero, señor. yo lo que yo quiero decir ahora es utilice chicanas contestarle bajas, a ella señor. porque está Sea educado. embarrando algo y está ensuciando Cerremos la idea. algo. Ya uno No tranquilo, responde. sí, por favor. Hay tiempo, muchachos, pero más Yo largo, no te hay hice veras, la así que todos pregunta a vamos a vos, poder hablar. Brancatelli. Yo expuse una idea que No, me yo defiendo a preguntó los el militantes y Santiago del defiendo a los Moro. periodistas que quieren expresar sus ideas libremente. Mira, antes de que vos empezaras a ser militante, yo te digo algo, hace muchísimos años Sí, que muchos otros defendimos ideas que vos ni siquiera Claro. imaginás. Pero vos militabas en Así Boca, que lo valoro sabés que muchísimo. no Lo te valoro arrogues muchísimo. la En Boca militancia. militaba. en ¿Dónde este Lo militaba valoro vos? muchísimo, lo valoro muchísimo. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, acá se nos paga a los periodistas, a todos, independientemente de la ideología que tenga cada uno, por participar Acá en un en panel América, y ser periodista, sí. En América Pero sí, esto es obvio. otra Ok. cosa. Estamos, Esto es este una programa está es bien. distinto a lo que estamos hablando. Peyorativamente, ¿cómo están hoy? Por favor, muchachas y muchachos, están tranquilícense estarás un vos. poco. Hacé No, introspección. Ya lograron lo que quisieron durante tanto tiempo vos de del decirle a la agua- gente. del agua Tranquilícense, decís, ya el hicieron todo lo que agua podían para vos hacer. es Coca-Cola Ya hicieron y la todo lo que Coca-Cola debían es hacer. agua, Déjeme terminar la idea. verdaderamente. Cerramos, Ya lo hicieron durante No meses. posible un diálogo así. Entonces digo esto, entonces no confundamos la Yo sepa, militancia. vos estás todos los días. Por favor, Dios. sí. Cerremos. La Cerremos la militancia idea. se da en las unidades básicas, la militancia se da en las calles, la militancia se da en la vida y por eso no se En las cobra. universidades parece En que serio. también, de parte de También. los rectores. Puede ser, lamentablemente. en las universidades también Sí. hay mesas No, políticas, no hay corresponde. participación. No, eso es la otra militancia cosa. por eso no se paga y se Obvio. siente, no como algunos Obvio. periodistas de otros canales también partidarios, casi partidarios,
que dicen que la militancia es militancia porque le pagan grandes sueldos. No, hay millones de militantes que lo hacen El dedito, Brancatelli. A ver, un minuto. Habría que felicitarlo a Brancatelli. ¿Cómo anda, Pilar? ¿Bien? Hola. Nos quedamos ayer con la mitad. Hoy me acuerdo de tu nombre. Gustavo, me mandó ayer. Se puso el perfume de vuelta, que me gusta. Sí, te voy a traer uno. ¿Cómo fue? Y me va a quedar un poco raro a mí, pero a ti por lo sí, menos... pero debes tener una novia por ahí o una señora. Pues eso. Para recordarte, para acordarme de ti, te voy a poner en la almohada. Iba no a venir, porque estoy bastante cansada, la verdad. ¿Cómo fue el día después? Vamos a lo nuestro. Bueno, yo he tenido un montón de cosas porque tenía que hacer 2 artículos para Mi País, tenía entrevistas de radio, tenía una charla con gente. Hoy ha sido un día complicado. Incluso he tenido tiempo de ir al Casal Catalán a saludar a mis compatriotas. O sea que ha sido un día intenso. Y respecto, si te preguntas a las repercusiones del programa, bueno, en las redes han enloquecido, pero de forma muy divertida. La verdad es que lo he mirado poco, un poquito de vez en cuando, a veces veo cosas simpáticas. ¿Tu cuenta de Twitter cuál es? Raola Oficial. Raola Oficial. Pero no la digamos mucho, que ya está muy llena. Y la verdad lo que sí que he notado es, primero, que tenéis un programa con muchísima repercusión, o sea que felicidades, porque me ha hablado gente de todas las clases sociales o de todos los trabajos, desde el taxista, a gente del hotel, a gente que me he encontrado con la calle, ha habido todo el mundo, la verdad. Y bueno, yo solo he recibido mucho cariño en la calle, me han pedido fotos, me han pedido autógrafos, ha sido muy simpático, la verdad. Ya estábamos hablando recién. Pero vaya, que eso forma parte de la gente, os debe pasar a todos, la gente sale en televisión, tiene esa capacidad, digamos. Entonces estábamos hablando recién de lo que se denomina o se llama el periodismo militante, que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, particularmente en el gobierno que se está yendo, el gobierno oficialista, el gobierno kirchnerista. Y te quiero preguntar si en España también hay un periodismo militante, es decir, que milita en pos de un proyecto. Es uno de los elementos críticos que se plantean permanentemente, porque especialmente en España hay una dicotomía PP-PSOE, después hay otras opciones y de hecho en estas elecciones se va a quebrar seguramente ese bipartidismo tan potente, ¿no? Luego hay el tema catalán, el tema vasco, que complica aún más la escena. Pero sí que es verdad que en la mayoría de programas de debate más importantes, más de este nivel, muy a menudo hay la parte, los que defienden al PP, los que defienden al PSOE. Nunca diría que estamos hablando de periodismo militante, no me lo parece, salvo en algunos casos. Lo que me parece es que es gente que con su libre albedrío toma posición por un partido u otro y defiende con fuerza. Lo que no hay, yo creo sinceramente, es un periodismo oficialista, entre comillas. Eso no lo diría allí. Sí que de vez en cuando hay algún caso, pero lo que hay normalmente es pues gente muy apasionadamente de izquierdas, muy apasionadamente de derechas, o ahora que hay la opción Podemos u otras opciones, hay gente que está apretando por ahí. Pero bueno, hace ya mucho tiempo que hemos conquistado ese derecho al debate político descarnado y fuerte e intenso, y en ese sentido creo que estamos bastante avanzados, me imagino. Creo que no llegamos a los niveles de debate que se producen, por ejemplo, en Francia, donde hay muchísima más. Pero vaya, yo creo que la mayoría de mis colegas, muchos de los cuales piensan muy distinto de mí en muchos temas, piensan muy libremente. La prueba es que todos hemos estado en debates donde hemos defendido unas posiciones y después el político de turno ha hecho cualquier barbaridad y hemos cambiado la posición. Eso es el pensamiento libre, ¿no? Pero acá se relaciona, se vincula directamente al periodismo con, o por lo menos siempre lo que se piensa es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Son finalmente convicciones? O mucha gente dice, no, pues esto está rentado, está pago. Y la verdad que creo que hay gente que puede defender un proyecto y lo puede sentir. Pero... O no, o siempre tiene que estar pago o tiene que haber algo más. La obsesión, perdóname que lo diga así, que tenéis en este país, en que la gente cobra para tener una opinión, es enfermiza. Y denota una cierta enfermedad del propio país. Porque solo por situarse en la idea de que cualquiera, cuando está opinando porque le han llenado el bolsillo, es que tenéis un problema con la libertad de expresión y tenéis un problema con el periodismo. A mí me lo ha preguntado mucha gente, o mucha gente me ha dicho, uy, este lo paga tal, o este le paga tal. Y eso me parece una mala... Pero eso es una mala mirada de la libertad de expresión, es una mala mirada de la democracia. Lo normal es que precisamente eso se piense muy escasamente. Cuando se piensa mucho es que hay un problema, hay un problema. Vos mirá lo que va a pasar ahora y después para. No. Vamos a debatir lo que acaba de decir ella. De que estamos de alguna manera como todos infectados de eso, de nunca creer mucho en la persona que te lo cuenta, porque siempre hay como algo detrás. Está pago, sí. No necesariamente es rentado. Digo, yo voy a meter una categoría que muchos dirán es lo mismo que el periodismo militante, pero que es el periodismo leal facilitador, que es el periodismo
que dice las cosas que le soplan desde su oficialismo y no pone en juego la mirada crítica, ¿no? Digo, esta cosa que a los periodistas que hemos pasado por una casa de estudios universitarios o terciarios o lo que fuese, nos machacan de entrada. Digo, la posibilidad de tener una mirada crítica sobre lo que aparece en escena y buscar más de una opinión. Sí. Y eso no pasa con el periodismo militar. Bueno, a ver, es interesante... Sí, sí, por favor, ahora voy después, Gloria. Bueno, no, es interesante lo que marcaba Pilar Rahola, porque ella dice que tenemos un problema con los periodistas que están sospechados de cobrar o que la opinión tiene un precio y en la Argentina esto se ve mucho. Esto fue inaugurado por Néstor Kirchner. Néstor Kirchner a vos te paga el gobierno, te paga Clarín, no te paga. Siempre todo el mundo que dice lo que se diga esta noche va a estar sospechado. Mariano, bueno, eso es lo que yo le quiero preguntar. No empezó con Kirchner, empezó Menem, las dictaduras, la CIDE, la cadena de la felicidad. Néstor Kirchner lo Seamos justos, yo sabés que no soy K, pero... Está bien, que la cadena de la felicidad existió, siempre existió. Bueno. Pero Néstor Kirchner arrancó su mandato con la concepción, porque te lo decían cuando llegaron a la Casa Rosada, los periodistas son operadores políticos y escriben lo que escriben porque los medios les pagan. Entonces, ¿qué pasó? ¿De eso en qué derivó? Derivó en que se construyó un gran emporio de medios estatales y privados y paraestatales también, que fueron financiados por el gobierno con muchísimo dinero, y aún lo son muy financiados con altas sumas de dinero. Esto hoy tiene, digamos, un mapa de medios que es 70-80% de medios que son del gobierno, o son oficialistas o están pagados por el oficialismo, y un 20% de medios independientes. Casualmente, el 80% de la audiencia está con el 20% de los independientes, y el 20% de la audiencia compra el 80% de los medios independientes igual está como, digamos... Perdóname que te digo, perdóname un poquitito. Esto es muy peligroso, incluso por lo que puede venir ahora. Ahora, en el futuro gobierno, sea Scioli o sea Macri, el futuro presidente, va a modificar esa ecuación económica, esa distribución de pautas. Y hay medios que viven del 100% de la pauta del Estado. Página canales, 12, Tiempo Argentino, hay que decirlos. No, Página 12, Tiempo Argentino, CN23, C5N, muchísimos medios que viven en un 90 o 100% de la pauta del Estado, y que cuando cambie esta ecuación pueden correr peligro económico. Yo conozco periodistas, no me hagas caritas, Diego. No, me las hace a mí, me las hace a mí, me las hace a mí. Bueno, no se las hagas a ella. Conozco periodistas. ¿Quién somos para decir yo no puedo una cara? Yo te entiendo porque es mi amiga. ¿Desde cuándo no le puso una cara a mi compañera? Yo tengo una pregunta para Pilar. Están preocupados porque pueden sufrir un problema. ¿Para qué le quiero preguntar a Pilar? ¿Cómo crees que nos vamos a reencontrar? No me metáis en ese lío. No, por eso yo te quiero tener afuera. Vos opinás, vos nos das la mención desde otro nivel, a nivel internacional, como una visita que tenemos de una compañera. Yo tengo que... ¿Para qué te quiero hacer una pregunta? Porque ¿cómo crees que nos vamos a reencontrar los argentinos después de tantos años de un mismo gobierno, no? Porque gane un candidato, gane otro, va a ser diferente todo. Va a ser distinto. No sé si mejor o peor, diferente. ¿Cómo crees que nos vamos a reencontrar cuando, de alguna manera, el 10 de diciembre cambie mucho algo o cambie todo, ¿no? Si el paradigma argentino cambia de manera sustancial en sus fundamentos y por tanto estamos ante un nuevo relato de la política argentina, yo creo que se van a liberar muchas energías positivas. Ocurre siempre en los procesos renovadores. Desde una judicatura que va a sentirse muchísimo más libre y de golpe va a volver a tener un papel muy relevante en lo que sería la estructura de la República y por tanto de la democracia, hasta un periodismo que va a querer tener su papel en el pensamiento crítico. Hay algo que es fundamental que olvidamos a menudo porque los poderes políticos de cualquier signo tienden a controlar los otros poderes. Las democracias se basan en que los diferentes poderes del Estado se miren de reojo. Es decir, el periodismo, la judicatura, el Parlamento, todos tienen que mirarse de reojo. Cuando el Poder Ejecutivo mete la patita en otros poderes, esas democracias se quedan heridas y pierden salud democrática y pierden capacidad de pensamiento crítico.
Yo creo que vosotros estáis a las puertas de un auténtico nuevo relato de Argentina, y a mí me da la impresión que vais a vivir momentos muy interesantes y muy intensos, y que además creo que Argentina va a volver a tener, y yo creo que lo perdió, un papel muy relevante en todo el continente, en el cono sur, porque puede liderar procesos importantes. Hay relatos por hacer en esta zona del mundo que Argentina los puede liderar, de manera que desde mi punto de vista creo que habéis vivido unos años duros. Yo he percibido permanentemente cuando he venido, yo he percibido miedo en periodistas. He percibido periodistas y me han explicado historias de periodistas muy presionados por el poder. Si se libera esto, gane quien gane, pero si hay un cambio de tercio y un cambio de mentalidad y un cambio de relato, es probable que, a nadie le gusta estar presionado por el poder. Cuando el poder deja de poner su bota, se liberan muchas energías. Y eso yo creo que va a ocurrir en todas las partes de la sociedad argentina. Hablaste de miedo. No. Y vos la otra vez habías hablado de algo similar, Carolina, por favor. Sí, bueno, yo creo que hoy me animo a decirlo. Yo le cuento a Pilar tal vez. Yo hace 14 años que estoy casada con un hombre que ejerció para mí un cargo muy digno, que fue el de defensor del pueblo de la nación. Wow, sí. Fue el presidente de todos los defensores de Latinoamérica, o sea, de la FIO, de España, de Portugal y de toda Latinoamérica. Y te cuento, Diego Brancatelli, que también te lo cuento a vos, que siendo la esposa de él, he llegado a la puerta de mi casa y cuando él le tocaba declarar por los negocios con Venezuela en nuestro país, encontramos un sobre así con una amenaza hacia nosotros y con el recorrido de todos nuestros hijos. Yo soy periodista hace 32 años. ¿En qué año fue eso? Sí. Cuando fue el juicio por todos los negociados que se adjudicaban que había habido con Venezuela. Si me preguntás, no sé, la memoria lo podemos buscar. Segundo mandato, Antonini Wilson. Sí, fue exactamente en 2007 y cuando habla un embajador llamado Alfredo Sadovich que da testimonio de algo nunca cerrado, aunque ya cerraron el caso Antonini, sobre una embajada paralela que se trabajaba desde el Ministerio de Planificación. Finalmente el caso no quedó nada. Y el caso, bueno, cerró. Sí, aunque quiero terminar esta historia. Puede abrirse. Yo siempre trabajé como periodista, desde que me recibí en el año 83, con uno de los mejores promedios de lo que en ese momento era, digamos, el lugar para estudiar, que era el ISER. A partir de ese momento, en cada lugar en donde yo trataba de trabajar, dando mis cursos de oratoria, porque estaba habilitada como locutora nacional para hacer eso, tratando de manejarme en los espacios restringidos que el poder me dejaba, duraba un mes. Tengo estudios y chequeos que se le ha hecho a aquellos que eran alumnos míos, en donde a lo mejor me calificaban con 9 o con 9.50 como docente, y llegaba alguna pata del poder diciendo que verían con agrado, ni siquiera por mi nombre, Carolina Perín, que veían con agrado que la esposa de Eduardo Mondino no siguiera dando clase ahí. Así que cuando yo hablo de miedo, Santiago, hablo de miedo y hablo de agradecimiento, porque esta es una casa que a mí me permitió estar y me permitió este programa, poder expresarme después de muchísimo tiempo de no poder hacerlo. Entonces, lo digo porque sé que Viviana Canosa, a quien le estoy muy agradecida, tomó esta posta igual que vos. Y sé también que muchos hicieron silencio, porque yo muchas veces estuve en el programa de Mirta Legrand y me llamó profundamente la atención que conociéndome como me conoce de hace tantísimos años, cuando Viviana expresó esto y se refirió a mí como una mujer de la edad que tengo, como vos lo mencionabas ayer, con una familia, a lo mejor que ella se sentía identificada no desde un periodismo crítico, sino desde la comunicación que yo hago, Mirta hizo silencio. Y me dolió tanto eso, porque es el mismo silencio que muchas veces percibí en colegas míos que no podían coincidir. Explícalo porque hay algo que me pierdo. ¿Y qué tendría que ver Mirta en todo esto? ¿Por qué el silencio de Mirta? No, porque si vos me decís a mí mañana, estás en un almuerzo y me decís, o me dice una tercera persona, mira, ¿sabés qué pasa? Santiago expresó que tenía miedo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Santiago? Claro, vos decís que ella lo dejó pasar, a lo mejor... Sí, no fue casual. Es decir, si vos me decís, Santiago, a mí en algún momento de la vida que tenés miedo, yo voy a estar a tu lado. Carolina, ¿y lo estás contando ahora por qué? Porque se me pasó el miedo, Santiago. Es lo que porque te ¿sabés qué comentaba? pasa? Yo tengo 5 hijos. 3 del corazón, que son de mi marido. 2 hijas mías y 3 nietos. ¿Y sabés qué feo es ir por la calle
mirando al costado si alguien te está siguiendo o si a tu marido le puede pasar algo. No estoy hablando, digamos, de cualquier persona, ¿viste? Y quienes lo conocen bien y saben de los méritos, un hombre premiado en la Universidad de Alcalá de Henares. No estoy hablando de cualquier persona. Y nos pasó. Yo estoy orgullosa de haberlo acompañado a él en todo este proceso. Realmente estoy orgullosa. Pero sé lo que pasamos. Y ¿sabés qué? No nos fuimos del país. Como no me fui en el 76. Y nunca me iría, gane quien gane, porque este es mi país. Tremendo relato y la verdad que, bueno, Carolina viene siempre al programa, compañera nuestra y... Pero te deja helado. Sí, y es la primera vez que se atreve a contar la historia con detalles. Sí. Siempre esbozabas parte de la historia, pero nunca contabas así con tantos detalles. Y era un poco del miedo que vos hablabas, de cual te preguntamos, que la verdad que en este programa tenemos que decir, nunca pasó absolutamente nada. Y se ha hablado de todo. Pero la verdad que destacar eso debería ser algo común, debería ser lo normal, ¿no? El poder político tiene una enorme... El poder político democrático y maduro y con mucha fuerza democrática acostumbra a vivir bien con el pensamiento crítico y el periodismo libre. Pero el poder político que tiende a ser magmático, a controlar todo el poder de la sociedad, acostumbra a tener en los periodistas un enemigo. Y entonces el poder político tiene tres maneras de conseguir presionar directamente a la prensa. Uno es con la publicidad. No lo olvidemos, la publicidad oficial, la presión sobre determinadas marcas. El poder político tiene capacidad de decirle a una marca, tú no puedes publicitar, no sé, en La Nación o en Clarín o en cualquier lugar. Esto el poder político, o en un periódico en España, es decir, el poder político puede hacer eso. Y eso es un primer elemento que hace un daño enorme, que es la capacidad de ahogar económicamente a la prensa. El segundo elemento de presión es individualizado. Cuando te ponen en una lista negra, y todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida en situaciones donde hemos estado en listas negras. Yo lo he estado. Yo fui la segunda vez. Bueno, tú por lo que me comentabas, peor y todo, porque con amenazas. Cuando estás en una lista negra y el poder te sitúa allí, es evidente que los cortesanos del poder te van a hacer el ostracismo más absoluto. Y finalmente también hay el desprestigio, el ataque a la persona, el matar al mensajero, que también forma parte de esa cultura del dominio de la prensa. Pero una democracia que persigue a la prensa es una democracia seriamente herida. Y tú ahora has dicho una cosa que a mí me ha parecido muy importante. Dice, te has atrevido a explicarlo ahora. Es lo que yo te comentaba. Se está viviendo un ambiente y un clima de cambio en este país. No me refiero, me refiero a cambio en el sentido de partido. Sí, inocentemente, no. Entendemos eso. Igual gane uno, gane otro, cambia todo, absolutamente todo. No sabemos si para bien o para mal cambia todo. Sí. Bueno, tú eres un mal pensado patológico, hijo. ¿Qué quieres que te diga? No, es verdad. Te repito. Yo tengo una pregunta para Pilar. Se respira cambio en este país, gane quien gane. Es decir, se respira la sensación de que ha acabado un régimen. Y hasta el propio... Sí, un régimen. A mí me parece un régimen, el régimen kirchnerista. Lo que ha ocurrido en este país me recuerda a un régimen democrático. No te comparo con dictaduras, ¿eh? Para nada, nunca. Eso no lo haría nunca. Pero sí que me parece una democracia bastante herida, lo siento. Y tengo la impresión que de ninguno de los dos del balotaje, ninguno va a perpetrar eso que se ha vivido. Y yo respiro en ese sentido una sensación de cambio. La respiro y creo que es buena para el país, porque creo que esta señora nunca más tenga una amenaza y nunca más se sienta perseguida por sus opiniones políticas. Si eso pasa en democracia, tenemos todos un problema. Ustedes, de cualquier tipo, todos aquellos, los que defienden al gobierno y los que no lo defienden, tienen que poder querer un poder que no se meta en la prensa. Es básico, es el ABC de la democracia. Pilar, déjeme decirle que afortunadamente en Argentina, desde antes de este gobierno, han existido medios opositores al oficialismo que tienen muchísima pauta privada, que tienen muchísimo rating, muchísima calidad y muchísimos empleados, afortunadamente. Y que al igual que en este programa, en distintos canales, en distintos programas, existen absolutamente todas las voces. Y que de alguna manera que el oficialismo recoja las voces en contra y les responda, por supuesto, en su defensa, no significa necesariamente una censura por parte del Poder Ejecutivo. Usted está en condiciones de simplemente una respuesta que expone el punto de vista del otro lado de la calle. ¿Usted está realmente en condiciones de asegurarle a la audiencia de Argentina de que aquí no ha habido presión a los periodistas? ¿De verdad?
¿A alguien lo presionaron acá en algún momento? ¿Alguien? Dígame, por supuesto. A ver, ahora que Luis Suya de perfil, por favor. A ver, Luis, chau. No, pero la invito a Pilar a que haga zapping, a que vaya a un puesto de revistas y vea los diarios, cómo opinan diferentes todos, la cantidad de periodistas que hay, las revistas, la radio. Para recordar, durante la década ganada, un periodista en el noticiero de Canal 7 por hacer una pregunta se quedó sin trabajo. Claro. Por salirse del manual de lo que se puede y no preguntar se quedó sin trabajo. Y lo repudiamos todos, ¿eh? Y lo repudiamos todos. 678 lo Micheli hizo la vida imposible. No, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Ahí estás fundamentando en el error de una persona que seguramente ejerció un cargo que tal vez le quedaba grande, por decirlo de alguna manera. Y salió, me parece que lo que se llama la patria periodística entera, a defenderlo, ¿o no? No, ¿Viste a alguien que dijera que bien que estuvo que lo despidieran? En algún medio, en alguna radio, en alguna revista, leíste, escuchaste o viste que alguien saliera a decir qué bueno que lo despidieron a Juan. El aparato comunicacional del Estado lo salió a matar a Juan Micheli y de hecho lo dijo en el noticiero públicamente después de los informes que hacía 678. Lo que dijo Ritondo el otro día, Luis, acá, de que los kirchneristas... Lamentable, lo que te dijo a vos es lamentable. Por mí no, por mí, en general, por los periodistas kirchneristas, digamos. Nadie está bueno que se lo dijo Mercedes Ninzi el otro día en el programa de Mariana Fabián y la persecución. Dijo que afortunadamente los periodistas kirchneristas se van a quedar sin laburo y que van a tener que ir a buscar a... Esa es su opinión personal, yo no deseo eso. Y bueno, y acá no deseamos entonces lo que él acaba de citar como ejemplo, no mezclemos las cosas. Y tengamos mucho cuidado, insisto, no es... Santiago. Chicos, somos muchos programas y igual es muy largo. Sí, Gloria, por favor. Sí, yo creo que lo que acá se trata muy livianamente, que es tu opinión y tu personalidad, es de una gravedad, porque Brancatelli viola todas las normas de lo que es un buen periodista. Y acá se chicanea, se discute con él, como si esto fuera gracioso. Y él representa al sector del gobierno, lo representó siempre y miente alevosamente en los programas acá. Y nadie es capaz de decírselo así de frente. Se lo toma jocosamente, perdóname, mal para intratables, se lo toma jocosamente, de cuando es una cosa muy grave lo que hace Brancatelli. ¿Qué es lo grave? Esto es el ejemplo del periodismo militante, que milita por un partido y niega la realidad. Y además, querés vender esa realidad a todos los que nos escuchan. Sí, y los compañeros acá avalan y se callan, porque sos como un integrante más, como algo que tienen que soportar. Pero hay una mentira, una mentira de Brancatelli, la mentira que niega los datos de la realidad. Gloria, acá vienen muchas personas todas las noches, hay obviamente compañeros que participan en todos los programas o casi todos los programas, y acá todo el mundo tiene derecho a decir lo que se siente como verdad, lo que se siente como el mensaje que quiere transmitir, sus convicciones. De hecho, este programa se ha nutrido de las diferentes voces. El eslogan de Intratables es todas las voces todas, como la canción del maestro Isela, pero de alguna manera el que saca la propia conclusión es el público. Si te cree a vos o le cree a Brancatelli. De hecho, mucha gente piensa como él y seguro mucha otra piensa como vos. Me parece autoritario, soberbio y peligroso lo que acabas de decir. Primero, una falta de respeto. Y yo te respeto porque sos mujer sobre todas las cosas, pero me parece muy desubicado lo que acabas de decir y me permitiría pedirte que lo replantees. Porque en todo caso, ¿cuál es la verdad? Tu verdad será. Si yo veo las cosas de una determinada forma, porque yo creo y pienso así, ¿cuál es el problema? ¿Quién sos quién sos en el sentido para juzgar qué está bien y qué está mal? ¿O quién es más y quién es menos? ¿Por qué soy lo peor del periodismo? ¿Y quién da clases? Acabo de explicar lo que es la postura de cada uno. Me parece que hay que respetar todo esto. Si vos lo que decís se pone en ejercicio, entonces se acallarían un montón de voces. Y me parece que eso es lo que no queremos nada. Que cada uno opine de la forma que opine. La libertad de opinión y de expresión parte en respetar al otro. Yo jamás diría una cosa como la que dijiste vos. Yo respeto ironía, chicana, lo que es parte del juego y parte de la televisión que parece que no entendés con tus años de trayectoria. Que es un programa de televisión que se llama Intratables, no Las Carmelitas Descalzas, donde discutimos, debatimos cada uno con su carácter y con su pasión. Lamento que seas tan soberbia y tan mal educada. Vos negás datos de la realidad. Vos ocultás la realidad. ¿Cuál es la realidad? La que me vende Clarín, la que me vende La Nación, la que me venden periodistas que para mí tienen una determinada ideología que siempre son en contra de un gobierno. Yo sostengo mi ideología y la defiendo y creo a muerte en algo. Punto. Te puede gustar o no gustar. De ahí a definir, como acabas de definir, me parece un agravio y un insulto enorme. Mirá, dos o tres cosas. Es verdad que en la última década fue cuando se llegó al mayor enfrentamiento periodístico dentro del país, lo cual lo lamento. Por otra parte, yo creo que nunca voy a comulgar con las ideas de Brancatelli, pero creo que, parafraseando un poco a Voltaire,
estaré dispuesto a dar mi vida para que él pueda tener el derecho a expresar sus ideas. En última instancia, el 12-12, porque el 11 va a ser un jaleo este país, el 10 de diciembre sume a alguien, el 12-12, me encantaría que por primera vez en la vida el canal estatal se convierta en canal estatal y no en un canal gubernamental. Llegué al país en el año 65. Era presidente el doctor Ilia, un gran republicano. Era director de Canal 7 Francisco Petrone. Desde ese 1965 al 2015, pasaron 50 años, jamás el canal estatal fue estatal. Siempre fue gubernamental. Y yo pido, por favor, que sea estatal. Que sea del Estado argentino y no del gobierno argentino. Igual... es el modelo BBC. Sí. A ver. Es decir, no, es el modelo de la BBC. Está inventada la idea de que un canal público puede ser, sin embargo, un canal absolutamente independiente del poder político de hay un turno. canal de encuentro, también es estatal, que lo he estado viendo y muy neutral no me ha parecido, la verdad, pero la BBC... No, son dos es una cosa y... yo he visto un canal... Hay dos. Hay Pero dos o tres, no, para acá. Estatal. Hay varios. Hay varios, pero los de aire. No, de aire, Canal 7, nada más. Canal 7, Sí. y después en cable Y te después encuentro... de cable tenés Paca Paca, Inca TV, hay un montón que nacieron con la televisión Inca TV digital abierta existe, y no con tengo muy mucho, buenos, pero la ley de además, de un altísimo nivel. Y A con esto quería grandes llegar un sesgos minuto. históricos, A esto quería con llegar. grandes También, sesgos por favor, históricos. señor, No, también el Estado produce otro tipo de contenidos que no sean solamente propaganda. Es que eso tiene que hacerlo el Estado, es decir, la televisión pública, no sé si aquí la nombráis de esta forma, pero tiene que hacer un servicio público. Hay reportajes a veces de tipo cultural o de tipo del conocimiento que otro canal de televisión, quizá de pago, no podrá permitirse porque no es competitivo y el dinero público tiene que permitirlo. Hay sectores desfavorecidos de la sociedad que hay que poner la lupa y a lo mejor no vende televisivamente, perdonen con el concepto, pero sin embargo es un servicio público mirar ahí ese problema, lo que está haciendo o lo que está pasando ahí, etcétera. Ese aspecto de lo público es bueno, es necesario y hay que cuidarlo. Pero luego hay el ámbito político en lo público, en la televisión pública. Yo lo que decía es que más allá del debate que teníais aquí más concreto del propio país, todos los países tenemos un debate sobre cómo hacer una televisión pública y todos los poderes, en España está clarísimo en este sentido, todos los poderes quieren controlar la televisión pública. Yo ponía como ejemplo, porque me parece un ejemplo muy emblemático, la BBC, porque es una televisión realmente pública y al mismo tiempo nadie pone en duda en la Gran Bretaña que es independiente del poder político. Hay maneras de hacer eso, hay maneras con los estatutos, con los controles que se hacen. También, ¿no? Exactamente, las televisiones francesas en este sentido también son bastante rigurosas. Yo creo que realmente, a mí sí que me parece sinceramente que ha habido un exceso de control del poder político en las televisiones públicas. Es cierto, y déjame que te diga esto, el gobierno kirchnerista de alguna manera ha estado obsesionado con los medios de comunicación. Y ha hecho mucho por llegar a, de alguna manera, ¿Y por qué? ¿Por qué se porque tiene su enemigo que es Clarín. Bueno, pero porque el gran enemigo nunca un poder, pero no puede un grupo tener mediático. No, a partir pero del ese es el 2008, problema, es antes eran decir, socios. un partido político o un gobernante no tiene que tener de enemigo un periódico. Puede no estar de acuerdo mucho con la más tesis del periódico, periódico, pero ni un grupo de comunicación. En el momento en que el poder político emprende una campaña en contra de un grupo de comunicación, está rompiendo el equilibrio de poderes en una democracia. Y eso que ha sido la tentación en todo el eje bolivariano, se ha contaminado también en Argentina. ¿Qué ocurre en Venezuela? A ver, hagamos un punto acá, porque ¿en qué momento se transformó en una obsesión lo mediático? Hablo de televisión, radio, diarios, absolutamente todo, por parte del gobierno. Hubo un quiebre, hubo un momento que Clarín pasó a ser el enemigo público número uno. Fundamentalmente con la crisis, digamos, el enfrentamiento que hubo con el campo en el 2008. Porque la verdad es que, y lo debe saber el público, el señor Mañeto, muy respetable, era visitante asiduo de la Quinta de Olivos, de la Casa de Gobierno y la Plana Mayor de Clarín. Hubo ahí algo que algún día se va a desentrañar, como algún negocio de tipo particular, en donde hubo puja
sumado al conflicto político, sumado a la ideología de... Se comenta... En diciembre el gobierno le dio la fusión al Grupo Clarín de Multicanal con Cablevisión, por ejemplo. Exactamente. Lo cual fue consagrar... Esa fusión fue cuando estaban el gran poderío. En gran armonía. Como por eso en diciembre del 2007 había una gran armonía y le dan la fusión. Llegó la separación. Que es la principal herramienta del Grupo Clarín, digamos, de recaudación, todo lo que es la televisión por cable, y ahí, digamos, genera el Grupo Clarín lo que después el gobierno llamó el monopolio de la televisión por cable. Después había otro todo rumor se rompe. Muy fuerte, Santiago, había un rumor muy fuerte de que Clarín le sugirió a Néstor que Cristina no fuera la candidata a presidente. Eso es un rumor. Sí, bueno, es el mismo rumor, ese rumor que no después... tiene ninguna base, también da cuenta de otro rumor, que es que Néstor Kirchner quería trasladar el modelo de Santa Cruz a la Nación y quería quedarse con Clarín. Claro. O sea, y Clarín no lo quería, o sea, los dueños de Clarín lo rechazaron. A ver, por favor. El día de la declaración de guerra del kirchnerismo a Clarín, yo estaba ahí. A dos voces, estaba Luis Delía, estábamos en una mesa con Luis Delía. Recuerdo perfecto, que empieza a insultar al Grupo Clarín el mismo programa. Yo estaba discutiendo porque Delía nos había atacado en la Plaza de Mayo, los que estábamos ahí manifestándonos a favor del campo, nos pasó por arriba con sus muchachos y sus cachiporras y después me denunció públicamente por haberle pegado a sus muchachos. Estábamos discutiendo eso cuando de repente Delía se gira así, le empieza a insultar a Bonelli y al Gato Silvestre, que en ese momento estaba ahí, les empezó a decir de todo. Yo menciono lo de Delía porque me parece que no se tiene la dimensión del tema del miedo que se acaba de mencionar. No se tiene la dimensión del miedo de que salir a una plaza a demostrar y tener a Delía que se te viene encima. El principal testigo de la causa del 11, el maquinista que entregó el tren, está muerto de 4 balazos en la espalda. Y el fiscal que denunció a la presidenta de la Nación está muerto de un balazo en la cabeza 4 días después. Esa es la dimensión del miedo. Entonces, cuando acá yo escucho que se dice que hay libertad, a mí se me ponen los pelos de punta. No hay libertad, hay listas negras. ¿Alguien puede pensar que yo, que soy periodista, puedo tocar el timbre en Canal 7 para ver si me dan trabajo? Entonces hay una lista negra. ¿De qué libertad están hablando? ¿Qué libertad de prensa puede haber si no hay acceso a la información? Si el ciudadano argentino no sabe cuál es la inflación, por ejemplo, ¿eso es libertad de prensa? ¿Qué libertad de prensa puede haber si todo el mundo sabe? Brancatelli está preocupado por su trabajo. Ojalá que conserve el trabajo Brancatelli, porque la verdad que nos hace una gran propaganda a la oposición. No me dijiste nada. Pero el problema de su trabajo no es que lo vaya a perseguir Ritondo como él quiere sugerir. El problema es que si hay otro gobierno, van a pasar cosas razonables en este país. Una cosa razonable, por ejemplo, es que no haya en los medios privados, el 80% de los medios privados bancados desde el gobierno con los impuestos de todos. Bueno. Cuando eso se reestructure, va a haber probablemente muchos de los que trabajan en esos medios privados que van a tener que salir a competir en el mercado con los demás y ganarán no los que son más obsecuentes, sino los que tengan más antecedentes. Y también, déjame terminar. Y lo otro, déjame terminar, Santiago. Y también, ojalá tenga razón Lucho. Ahora te voy a aclarar algo a vos que también mentiste recién. Bueno, y ojalá tenga razón también Lucho, que en los canales estatales sean estatales y haya expresión de la pluralidad. Y te voy a decir en qué mentiste. Entre las tantas mentiras y tantos los logros, entre los tantas mentiras y logros que se adjudican que no tienen, está lo de calumnias e injurias. Lo de calumnias e injurias es una resolución compulsiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que todos los países que forman parte, Argentina incluida, tenían que respetar. Argentina dejó pasar años y estuvo entre los últimos países que incorporó eso a la legislación por una iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que logro ninguno. ¿Escuchaste lo que acabamos de decir, Fernando? Es realmente sorprendente. Informate. No, informate vos. La presidenta apoyó precisamente esta determinación y gracias a eso pasaron varios años y Argentina fue de los últimos países. Y no comernos un juicio de políticos entengados con el Poder Judicial. La Argentina estaba obligada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Era obligatorio y compulsivo. Obligatorio y compulsivo y Argentina estuvo entre los últimos países que aceptó un fallo de la Corte Interamericana. Pilar Raola, hola. En España hay medios muy diferentes entre sí. Yo quería que nos traiga a esta mesa cómo se llevan los periodistas de un medio como el ABC
que históricamente tuvo fama de monárquico. El Mundo sería la derecha para el imaginario. El País, estamos hablando de la centroizquierda, después La Vanguardia a la izquierda en la zona de Cataluña, El Periódico también. ¿Cómo se llevan los periodistas? Si yo le diría a otro, eso es porquería porque lo escribe un monárquico. Si uno puede pensar que el rey Felipe le paga a un periodista que escribe sobre él, que lo acompaña en los viajes porque son especializados, ¿cómo es esa relación? Y sobre todo, por ejemplo, si cuando Felipe González tuvo esos problemas por la persecución ilegal de ETA, había terror sobre los periodistas. Vamos con la pregunta, Natalia. Sí. Eso, perdón, pero es que es muy comparable. Has tocado un tema que es el tema de la prensa vinculada a la cuestión monárquica, en la que tengo que ser enormemente crítica porque la prensa española ha sido muy complaciente y cortesana con los Borbones, hasta el punto de que Juan Carlos, que acumuló una cantidad enorme de escándalos, todo el mundo los conocía y nadie los publicaba. Yo ahí sí que te voy a decir que no puedo dar ningún consejo de ningún tipo porque me avergüenza profundamente haber vivido en un estado donde el rey no se tocaba y todo el mundo sabía las corinas, los elefantes, los amigos sauditas, lo sabíamos todo. Y me acuerdo que, te diré más, yo era diputada en el Congreso Español por Esquerra Republicana y me acuerdo que vino el príncipe Felipe en la Junta de Portavoces. Y de esto en la época de Felipe González, y yo era miembro de la Junta de Portavoces. Viene el príncipe, yo soy republicana y todo el mundo tenía que hacer un brindis al príncipe. Y yo levanté mi copa, chula yo, y dije, voy a brindar como brindamos en mi casa. Voy a hacerte el honor, salud y república. Se armó un lío considerable y salí de la Junta de Portavoces. El príncipe no estaba especialmente contento, el del PP que en ese momento llevaba la Junta estaba histérico, el actual embajador en Londres, Federico Trillo, y nada más salir el periodista del País, no del ABC, me dice, Pilar, ¿qué has hecho? Has brindado por la República delante del príncipe. Digo, ¿y tanto? Digo, ¿lo vas a publicar? Dice, no, sobre el rey no hacemos información, hacemos fotoperiodismo. Esto ha pasado, es decir, es verdad que se ha levantado la veda, es verdad que ahora también, porque es que todos los procesos que tienen que ver, nuevamente te lo siento, con el cambio de mentalidad, hace que se liberen energías. Y hoy en día, incluso los más monárquicos tienen ganas de darle al rey. Ahora, y eso es enormemente sano, pero esto ha pasado. Y respecto a tu pregunta de cómo se llevan los diferentes colegas en opciones, yo tengo que decirte que yo sinceramente creo, desde luego yo estoy muy lejos del ABC, por ejemplo, y además como catalana, con el lío entre Cataluña y España, ni te cuento, ¿no? A mí me dan en el cogote permanentemente campañas, todo tipo de difamaciones, lo que quieras y más. Porque el tema... ¿Qué te acusa? ¿Qué te dice? No, de todo, porque el tema Cataluña-España es un tema muy duro, muy hiriente, que ha creado un auténtico bloque. Yo he estado en muchísimos debates en televisiones españolas y ahora no me vas a ver tan fácilmente. Entiéndeme, porque está ahí una cuestión que, bueno, acabo de ver en una información de prensa catalana que el gobierno español acaba de intervenir el poder catalán, la Generalitat de Cataluña. Esto acaba de pasar esta noche, de hecho, he estado a punto de venir porque quería dedicarme a ver qué estaba pasando allí, pero es claramente una injerencia contra la voluntad democrática del pueblo catalán. Y es verdad, por ejemplo, tengo que dar la razón, que en este tema, en el tema Cataluña-España, la libertad de prensa tampoco se ha ejercido en España. Al contrario, ahí hay un bloque de pensamiento único que no se puede, es un tema que no se puede debatir. Por supuesto, toda democracia sufre sus propias miserias. Y allí también. Ahora sí que es cierto, yo tengo que decirlo, es que el nivel de politización y de marcaje tú eres... Antes tú comentabas, yo soy kirchnerista, a mí me parece alucinante como definición. Que me digas, soy de izquierdas o soy socialista, lo entendería porque son convicciones, pero ser kirchnerista es como ser de una religión o de una secta. No, señor, a un presidente... Ser kirchnerista es como ser de una secta, para sí, ustedes. O ser macrista. O ser macrista. O siolista, ¿cómo dices? O ser siolista, que lo digo fatal. No, si tú me dices, soy macrista, te diría lo mismo, eres de una secta. Porque un periodista
o un intelectual nunca puede estar escrito a una persona, porque eso lo convierte en un mesías o en una religión. Peronista también viene de Perón. Pero un y era periodista, una persona... esa es la diferencia. Tú dime que eres socialista y te creeré, pero kirchnerista. La militancia tiene profesiones y los periodistas no pueden adherir a una idea política. Somos entes que no nos interesan, no nos interesa el país. Oye, a mí no me da lo mismo el futuro si gobierna uno, si gobierna otro. Entonces adhiero a alguien porque creo que es lo mejor para mis hijos. Oye, debo hablar fatal, seguro, porque mi condición catalana... Porque no has entendido nada, te repito. Claro que tienes que adherirte a compromisos y a convicciones. Si tú me dices que tú eres socialista, por ejemplo, yo te entenderé perfectamente porque tiene que ver con un modelo de sociedad. Si me dices que eres conservador, también. Si me dices que eres kirchnerista, estoy pensando en alguien que hace la pelota a la presidenta. Pero el lo siento, no me parece lo mismo. Tiene el personalismo como punta de bandera y por lo tanto el nombre. Por lo tanto, él es populista y dice yo soy kirchnerista. Peronista, es una concepción mesiánica, argentina, pero tiene que ver con eso. En ese caso se tendría que definir como populista. Usted ha dicho una cosa muy interesante, y que creo que tiene que ver, por lo menos en nuestro país, voy a utilizar un término fuerte. ¿Te podés callar la boca, maleducado? Una tras otra. ¿Te podés callar la boca, maleducado? Una tras otra. Una cosa muy interesante ha dicho, que es para el debate, y sobre todo, y me voy a referir a mi país, fundamentalmente, usted ha hecho, o estamos hablando del periodismo, periodista y sus atributos y la profesionalidad, y nombró por allí intelectual. Yo no sé hasta qué punto, y algunas de las expresiones hubo, el sentido crítico y demás, hoy el periodista generalizadamente es un intelectual o no. Este es un problema que tiene muchas variables que lo atraviesan, desde las anunciantes hasta el poder gubernamental, el poder en general, el Estado, el cuidado del trabajo, la precariedad laboral. Su reflexión. Bueno, la diferencia entre un periodista y un funcionario del periodismo es mucha. Sí. O la diferencia entre un intelectual y un intertuliano también es mucha. Y ahí sí que no miro a nadie porque no conozco a ninguno de ustedes y por tanto de verdad que es una reflexión, lo digo pero si mal piensan, es una reflexión genérica. Acá todos son mal pensados. Sí, porque están todos ustedes, somos. Algunos muy obsesionados en poner etiquetas y en poner no sé qué. Estamos en un momento muy particular, vos lo debes saber ya. Estamos muy particular. Pero muy interesante por otro lado. Porque es historia lo que está pasando. No, pero agárrense a esa opción en la que se están liberando nuevamente, como les decía, energías. Yo, de verdad, yo tuve la impresión durante mucho tiempo, y como hace muchos años que vengo, y lo he ido diciendo cada vez que me han puesto el micrófono, y si cometo la enorme impertinencia de responder es porque me preguntan, lo siento, lo que no voy a hacer es callarme si me preguntan, pero yo he ido respirando mucho pensamiento en el armario. Y ahora empiezo a respirar un pensamiento fuera del armario. Y eso me parece fantástico para todos. Ya se batirán el cobre ustedes entre los que ven una manera de sociedad y los que ven otra, una economía u otra. Pero sáquense las etiquetas de líderes políticos que se convierten casi en semidioses. Porque la política no es una religión. La política tiene que ver con la gestión de lo público. Ese concepto es fundamental. ¿Utilizaste gestor público? El gestor público, bueno, por supuesto es más que un gestor público, también lidera políticas, también lidera miradas geopolíticas y estratégicas, pero al final, de la misma manera que tú en tu escalera haces presidente de la escalera al que lleve bien los números y si no lo quitas, también conviertes a alguien en presidente porque es el mejor para eso. Claro. Y si no es el mejor, lo echas. Porque la república, el concepto de república está por encima de los tipos que llegan al poder político. Lo echamos a través del voto, ¿no? A través del voto, a través del pensamiento crítico, a través de la libertad. Ciertamente lo comentabais vosotros y me parece muy grave. Si un periodista defiende una opinión porque le va al puesto de trabajo, hay un problema muy serio con la democracia. El puesto de trabajo tiene que estar garantizado por su calidad periodística con independencia de lo que piensa. Si estamos en una situación en la cual lo que hay es cómo voy a pagar fin de mes y por tanto me convierto de este o del otro, entonces hay un problema muy severo y eso tienen ustedes que cambiarlo.
Aquí y en la China popular hay que cambiarlo. Ahora, la Porque China popular es difícil. Por favor, sí, igual. sí, ¿Cómo se maneja con la pauta oficial el gobierno en España y cómo incide eso en un momento de cambio en los medios donde las redes, que son más democráticas en ese sentido y mucho más baratas que la prensa gráfica o el sostenimiento de los medios audiovisuales? Sin ninguna duda, el Partido Popular ha tenido altísimas tentaciones de control de la prensa. Vaya, lo que sí que es verdad que también ha habido una resistencia importante de la propia prensa, porque al fin y al cabo supongo que ya hay un rodete democrático que hace tiempo que dura y por tanto en consecuencia hay una cierta capacidad de resistir. Es cierto que también algunas veces ha habido algún periódico que ha querido conspirar políticamente, que eso también puede ocurrir, pero también forma parte del juego democrático. Pero la tentación del control de la televisión pública, evidentemente. De la televisión pública, antes hablábamos de la televisión pública en Argentina, en España está absolutamente controlada por el poder político. Es un desastre. Han conseguido que una televisión que tenía un cierto prestigio, en estos momentos lo tenga... Ya empezó con el socialismo, ya empezó con Felipe con la época Zapatero sobre todo, con Felipe un poco, pero aún estábamos tan cerca de la recuperación de las libertades que lo veíamos de otra manera. Pero ahora es insoportable, es decir, ahora es propaganda política. Pero la ciudadanía está tan preparada para saber lo que es propaganda que no lo compra. Es decir, compra debates como estos. De manera que yo creo que en este sentido, y desde luego yo sinceramente creo que nunca se ha llegado en España a los niveles que se ha llegado con el kirchnerismo, en términos de control y de presión sobre los periodistas. Yo he tenido la suerte estos últimos años de estar siempre con periodistas que habéis ido enseñando por estos lares de mucha fuerza en Argentina. Me los he encontrado generalmente con miedo. Y eso es realmente, eso no me pasa allí. Y aquí me los he encontrado con muchísimo miedo, gente con miedo a perder el... A ver, No, eso es evidente. Claro. Ahí voy a ir, Natalia. Miedo es otra cosa. Miedo es otra cosa. Yo nací en Cuba y le puedo asegurar que en Cuba hay más miedo. Y lo digo queriendo que los cubanos resuelvan sus asuntos y no los de afuera. Pero igual, miedo es otra cosa. No tiene nada que ver. Perdone, no estoy de acuerdo. Perdone un momento. ¿Cómo que no? No es el mismo miedo que te maten, no pongamos las cosas. Ahí está, a ver. Acá se ha dicho que no, el miedo es un tema muy difícil, siempre ha existido en las culturas, pero no es lo mismo el miedo ahora de cosas que son muy desagradables a que te matasen como te mataban en 1976 por estar en una libreta o por algo así. Eso es una huella probada. ¿Cómo se le ocurre imaginar por un solo momento que pongo en duda eso? Claro, el miedo que se produce en dictaduras es un miedo terrorífico, es un miedo a la vida, es un miedo a la libertad física, ya no solo a perder el trabajo. Por supuesto que no es comparable a nada. Yo le estoy hablando del miedo sutil que se puede producir en democracia cuando se pervierte la democracia. Por supuesto nunca te voy a comparar, nunca te voy a comparar para nada una dictadura con una democracia. Pero quiero recordar, y acabo con esto, es difícil aquí, quiero recordar que en este país hace 10 meses que murió el fiscal que llevaba el caso de terrorismo más importante de Latinoamérica y no se sabe nada 10 meses después. Eso es una vergüenza, es una herida enorme. Por eso pelear con el periodismo y con el miedo en nuestro país. De verdad, como periodista, trabajando en un programa de periodismo político, me gustaría que sea un poco más responsable cuando habla acerca de nosotros. Yo me encanta porque usted siempre me da... porque la palabra miedo en este país es una palabra delicada. Nosotros no hablamos de miedo así nomás, exactamente por aquello a lo que acaban de hacer referencia a mis colegas y porque no tenemos miedo para trabajar. Sí, con el populismo. Sí. Pero están mezclando el populismo tiene distintos grados. Por ejemplo, Pilar le dijo el venezolano a Karina no tiene Rabolini. respeto Debe por ser la la única gente, persona en Argentina que piensa que Karina Rabolini es populista. ¿Hasta cuándo vas a ir hablando la niña? Bueno, epa. El venezolano cuando quieras, no tiene respeto por la gente, encarcela. No, eso es un régimen. No, eso sí es un régimen. Bueno, es populismo. Eso sí es un régimen. No, es un régimen cívico-militar. Perdón, ¿que Bush no fue populista por derecha? Populismo es más ¿Bush liviano. no fue populista para vos? ¿Qué? ¿Que Bush no fue populista por derecha? Coincido con Campolo.
Bush. Y debería Sí, estar Bush, también George preso Bush. por los negociados en Irak. George Bush fue un Ojo loco. con eso. Ah, bueno, pero ¿Qué quiere decir? el populismo no es de izquierda solamente. El ¿Y quién populismo es dijo un eso? régimen. No, Perdón, hoy este gobierno es de izquierda, ¿acaso? No, yo no creo que pero sea por de izquierda. favor. Para nada. Carlos, para no, nada. por Dios. Pero te estoy diciendo que de derecha a Dejémonos izquierda. de macar. El populismo es de derecha. Está bien ese, Pilar. Cortamos todo. Me gustaba ese wipe con los dos, eran, mirá, hacer wipe con los dos, con Lucho y con Campolongo muy bueno, mirá. A ver, ponelo, tiro, mirá. Esa imagen es muy buena, vamos a Las Vegas de joda. Termina, Lucho, por favor. No sé, yo creo que indudablemente los distintos grados de populismo pueden ser más o menos peligrosos. De todas maneras son todos peligrosos, porque no son republicanos democráticos. Este gobierno vos lo definís como un gobierno populista. Este gobierno es un gobierno populista, sin duda. Ahora, yo Populista creo de que el derecha, gobierno dijo. que viene, a partir del 11 de diciembre, sea cual sea el candidato que gane, va a ser un gobierno republicano democrático. Le va a costar mucho. Le va a costar también levantar el país, que está en la ruina. Pero, de todas maneras, lo va a lograr si todos estamos dispuestos a darle una mano. Bueno, 2 puntos. Me parece que entre todas las apreciaciones que hemos hecho, creo que lo que está más vulnerado en este momento, ya la corto, Santiago. Perdón que sonrío, pero es muy fuerte este programa. Y todavía me gusta sonreír a pesar de todo lo que pasé. Se vulneró la ley de pesos y contrapesos. Cuando el poder, desde la autoridad que ejerce, vulnera eso, atacando a jueces de la Suprema Corte, como le ha pasado al doctor Fait, que ha sido uno de los que ha escrito los mejores libros sobre libertad de expresión en nuestro país. ¡Qué increíble! Un hombre al que se le exige en aptitud que deje la Corte Suprema de Justicia porque no se aviene digamos, a convalidar lo que pretende el gobierno de A la turno edad que se establecida convalide. por el código. ¿Perdón? A la edad establecida por el código. Sí, mira, yo te digo, ¿vos lo leíste a Fight? No, porque cuando se No, pero cuando no tiene se que ver con sancionó que eso, con su edad se y la edad que sancionó establece el después. código. Estás No mezclemos. equivocada. Es No un mezclemos error las lo que cosas. Además, es Perdón, una se refiere que no se le límite a la edad de la Suprema Corte, es posterior. A ver. Termine la idea, más allá del detalle. Sí, a ver. Habla Carolina, sí, por favor. Me lo está diciendo un señor que dijo que hay que poner bombas en las bolsas de basura para terminar con los No cartoneros. sabés de derecho Lo pongo una como palabra. de quien viene. Tenés que estudiar la Repito, Constitución. lo dice un señor que dijo que hay que poner bombas en las bolsas de basura para terminar con los A ver, cartoneros. chicos, ni idea. Yo no te creo. ¿Cómo Chicos. Bueno, ahora te paso el link del video. Ahora llegó el momento de los carpetazos. Un minuto, por favor. Termine, Carolina. Gracias, Sí. muy amable. Muy bien. Entonces, cuando la esencia del sistema republicano, que es la ley de pesos y contrapesos, o sea que los poderes sostengan un equilibrio sin intervención de ninguno de ellos sobre ellos, se altera, generamos un Estado autoritario. Después definimos si dentro de ese autoritarismo es más populista, menos populista, pero acaba de decir una colega nuestra con absoluta claridad que los personalismos alteran ese equilibrio. Entonces, cuando alguien se dice kirchnerista, macrista, sciolista, está alterando el sentido más puro de la ideología y solventando lo que son las facciones en una sociedad, que es lo que divide, lo que lastima, lo que genera las grietas. Y yo les pido, por favor, te digo, a todos mis colegas, y no me considero más que nadie, que empecemos a leer un poco sobre filosofía de la democracia en su más pura esencia, porque si no nos va a ser muy difícil reconstruir esto. Esto se construye y se reconstruye desde lo multisectorial, pero real, genuino, sólido, decente, o no se construye desde ningún lado. No, a mí me parece que para comparar, para justificar el miedo que muchos hemos sentido durante este gobierno, se recurra a compararlo con la dictadura y se diga que el otro es peor, es toda una definición de lo que ha pasado en la Argentina en estos 12 años. Porque claro que es incomparable y lo que se vivió con Videla fue una cosa incomparable. Pues seríamos muy estúpidos no darnos cuenta. Pero que tengan que recurrir a esa comparación dice mucho. Porque yo he sentido miedo. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿querés un caso concreto? Leuco. Leuco dice que lo venían siguiendo desde no sé dónde, lo agarraron 4 motociclistas, no se sabe muy bien para qué edad, y yo estaba, de casualidad estaba en Continental, la cara sí tenía. Ahora, yo cuando voy por la calle, cuando vuelvo tarde a mi casa,
¿Cuánto se necesita para que te metan, repito, a un testigo, el maquinista que entregó el tren en 11, lo mataron de 4 balazos en la espalda y le dejaron... Digo, cuando yo vuelvo a mi casa, ¿qué no tengo que tener miedo por eso? ¿Y cómo es esto de que si no temes por tu vida, no tenés miedo? El miedo a perder el trabajo. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Estamos hablando del miedo en tu labor, en el periodismo. Yo los estaba escuchando atentamente. A ver, dos cuestiones. Uno con referencia a lo que decía Carolina. A mí me parece que el problema que tenemos los argentinos no es solamente el personalismo. Digo, los argentinos por alguna extraña razón somos un país muy niño que necesitamos un sistema patriarcal, o en este caso matriarcal, que nos guíe. Y esto es, me parece, el gran problema que tiene la Argentina desde siempre. Y desde los últimos años esto se ha acentuado. Y básicamente en la cuestión del miedo, el miedo tiene un problema, que el miedo te paraliza. Y está en nosotros poder vencerlo. La verdad es que el miedo no hay que tenerlo solamente, por ejemplo, si vos sos periodista, hacia los medios del Estado. Decía acá Pilar que cuando vos cubrís las cuentas y hablás según lo que te pagan, porque si no podés perder ese sueldo que te permite pagar las cuentas, eso es complicado. Pero eso no pasa solamente en los medios estatales, eso pasa también en los medios privados. Exacto. El verdadero periodista es el que vence esos miedos y cuenta lo que cree que es la verdad, pero la verdad noticiosa. A mí me parece que el problema de acá, cuando se habla mucho de periodismo militante, es que nadie milita, o no... A ver, no quiero mezclarlos tantos. Somos muchos, y yo me incluyo, en los que militamos por el periodismo. A mí no me importa si voy a contar una noticia que es real y que tengo las fuentes concretas para contarlo y que tengo manera de probar lo que estoy contando, a quién perjudico. De hecho, he perjudicado a veces con mi trabajo a gente que yo quiero mucho, pero la noticia exigía eso. Eso es ser militante, si sos periodista. La verdad es que ocultar una determinada información o darla de manera sesgada para favorecer a un determinado gobierno o un determinado partido, me parece que eso es lo que ha perjudicado tanto a la Argentina en todo este tiempo. Sí. Esperen que se van sumando más voces. Y me quiero meter ahora un poco en el libro de Pilar, porque quiero hablar un poco de política internacional. Y cuando hablamos de política internacional también quiero que me cuenten, el gobierno de Cristina Kirchner se va, más allá de que continúe, ¿no?, con su candidato, ¿no?, que no lo sabemos. Es cierto que a nuestra Cristina termina una época. Y quiero saber cómo está la Argentina posicionada internacionalmente, quiénes son nuestros amigos, para llamarlo de alguna manera, nuestros aliados, y cómo está la Argentina hoy posicionada ante el mundo, ¿no? Porque un mundo cada vez más complejo, un mundo cada vez más peligroso, en guerra. ¿Cómo estamos los argentinos hoy y quiénes son nuestros aliados, Pilar? Me haces una pregunta que yo no sé si soy capaz de responderte sinceramente, porque no te daría mi mirada de cómo veo posicionada la Argentina, pero quiero ser justa, quizá me equivocaría. Si me refieres en términos del gran problema que hay en el mundo, que es el tema del terrorismo en estos momentos, ahí puedo ir un poquito más lejos, pero en cambio, más allá de esto, sinceramente nunca he pensado en qué papel geopolítico tiene Argentina. Sí que me preocupa, en cambio, que ha ido derivando hacia el eje bolivariano, que a mí me parece un eje absolutamente enloquecido, que está en el córner de la racionalidad y que no le era nada bueno a Argentina. Y cualquier idea que sirva para cambiar de paradigma y para ir hacia unas alianzas geoestratégicas bastante más sólidas y sobre todo bastante más democráticas sería muy bueno para Argentina. Además, el eje bolivariano fue la entrada de Hezbollah en todo el continente latinoamericano. Ha sido también la entrada de toda la logística de Hezbollah en la triple frontera. Es un tema muy serio, es un tema muy grave, y cualquier opción política que implique cambiar ese paradigma y a partir de ese momento luchar contra ese fenómeno, que es claramente un fenómeno totalitario, todo será bueno. En el tema del terrorismo, claro, Argentina primero estuvo posicionada de manera trágica porque fue el laboratorio de un gran atentado terrorista, en realidad de dos. Pero el atentado de AMIA fue un atentado de una enorme importancia, que además, bueno, ahora ya sabemos que este tipo de terrorismo tiene esa brutalidad y esa irracionalidad buscando la víctima individual, la víctima anónima, en este caso no tan anónima porque se buscaba un objetivo judío, pero en cualquier caso es el terror global, ¿no? En ese momento Argentina quedó posicionada en la tragedia, como lo está en estos momentos París, como lo ha estado Madrid, como lo ha estado Londres, en fin, todos aquellos que han sufrido terribles atentados.
Después quedó posicionado en la lucha por la justicia. Fue el momento en Néstor, cuando Néstor dijo, Néstor Kirchner y el inicio del kirchnerismo, vamos a investigar, vamos a llegar hasta el final de las víctimas, vamos a saber qué ocurrió, vamos a encontrar a los culpables. Y ese fue un momento glorioso de Argentina, porque dio la impresión de que se tomaba muy en serio la búsqueda final y definitiva de los verdugos, de las víctimas de AMIA y de la embajada. Y después hubo el momento del memorándum, que es el momento más vergonzoso de la historia de Argentina reciente. Siempre en términos en democracia, ¿eh? No vayamos a las locuras de las dictaduras, porque es una vergüenza en sí misma incomparable a todo. Pero en toda la época de la democracia, sin ninguna duda, el momento en este tema, en el tema del terrorismo hablo, más vergonzante de Argentina es el momento del memorándum, cuando un país que ha sido víctima de un acto de guerra por parte de otro país, que además ha sido investigado, que hay los nombres, que hay las alarmas rojas en la Interpol, que está todo hecho para finalmente, como mínimo, señalar a los culpables, con toda la información que se tiene, se acaba poniendo de rodillas ante el país que es el agresor de ese acto masivo de muerte masiva. Ese fue un momento vergonzante en el cual Argentina perdió su posición en la lucha contra el terrorismo. Eso me parece trágico y que estoy convencida que se va a variar de manera muy rotunda. Pero fue un momento muy triste, muy vergonzante. A mí personalmente eso sí que me activó, como persona que hace tantos años que lucha contra este fenómeno totalitario, y me pareció que era una absoluta indignidad para las víctimas de AMIA y para la propia Argentina. Y después también ha sido vergonzante su cada vez más desacomplejada servitud hacia el eje bolivariano. Y lo digo porque Argentina, si no lo dije ayer, y si lo dije lo repito, y creo que ustedes saben perfectamente que lo creo, es un país muy importante. Lo es porque tiene una densidad, una capacidad de influencia y un peso político y un peso geoestratégico muy importante. Que este país tan importante derive hacia el eje bolivariano es un desastre para todo el Cono Sur. Si esto cambia y de golpe hay una situación muy distinta, y la posición argentina tiene una posición propia y no es precisamente esa, yo creo que la posición argentina en temas fundamentales en el mundo también tiene una posición de mucha más dignidad. Pero en cualquier caso, repito, el momento memorándum fue el momento más vergonzante de la democracia argentina. Para que está Fernanda Kolomenski con nosotros. ¿Cómo anda, Fernanda? Bien, ¿vos? Estuvimos hace una semana juntos. Sí. Esa es una narración de lo que estábamos viviendo, de alguna manera nos sigue explicando la atrocidad del atentado de Francia, ¿no? Pasó una semana. Una semana hoy. Ya. ¿Qué nos puedes contar una semana después? ¿Y cómo estamos todos atónitos de lo que sucedió en Francia? ¿Qué nos puede esperar en un futuro próximo? Y de alguna manera, ¿qué pasa del otro lado del mundo por lo que no tenemos noticias para que se reaccione así? A ver, en principio es una semana después, una semana que nos recibió con otro viernes de terror, digamos, ¿no? Con un atentado terrorista en Mali, también que está conectado a Francia. Vos pensás que Mali es una ex colonia francesa, entonces siempre hay una conexión y de hecho fuerzas francesas participaron del rescate de los rehenes en el hotel de Mali, donde fue la toma esta mañana durante muchas horas, que se saldó con 27 muertos. Una semana de los atentados terroristas en París, con el cerebro de los atentados abatido en un operativo muy importante al día siguiente en Saint-Denis, a los 3 días en Saint-Denis, muy importante, donde cae el cerebro de los atentados terroristas, y con todo un proceso de reforma que lleva adelante François Hollande, que va a tener enfrente muchos cambios para los franceses. Los franceses están acostumbrados a las libertades individuales y se están enfrentando a algo absolutamente distinto a partir de ahora, con el pedido de una reforma constitucional, con un estado de sitio y con un montón de cosas que van a cambiar y un montón de libertades individuales que se les van a ver cercenadas en pos de buscar esa posibilidad de seguridad. Y hablo de posibilidad porque no es certero tener seguridad. En el medio, una resolución de Naciones Unidas de hoy, del Consejo de Seguridad, que habla de buscar por todos los medios posibles combatir al Estado Islámico. Por unanimidad, ¿no? Esto deja... Ahora, pero sí. Sumar guerra y violencia a la violencia misma, no hay solución ahí. Es que se recrudecieron los bombardeos. No hay solución posible. Históricamente no ha dado resultado, digamos, es algo que ya lo hemos vivido. Santiago, se recrudecieron los bombardeos en esta semana, tanto Francia como el eje de los aliados, y también Rusia. En este caso, Francia y Rusia están intentando llevarse un poquito mejor, o por lo menos Francia está intentando un acercamiento entre Rusia y los Estados Unidos para hacer como un frente común. De nada.
Pero de todas formas con eso solo no alcanza. Lo hablábamos la semana pasada y digo, sigo pensando lo mismo y creo que lo pensamos todos. Tiene que haber, la intervención es algo inmediato si se quiere, buscar atacar las redes de financiación, el traslado, pero siguen habiendo un montón de combatientes extranjeros que se siguen sumando, de los cuales no tenemos noticias o no están registrados. Sí. Y también cortar la financiación, que sigue siendo el gran foco, porque pero se sigue creciendo. Todas estas medidas. Primero, es un retroceso enorme con ese tipo de medidas de seguridad en Francia. Precisamente lo que hay que hacer es defender los valores básicos de la sociedad francesa y occidental. No se está haciendo ahora. Y luego es una reacción tardía porque tanto Francia, el resto de Europa y Estados Unidos no quisieron actuar cuando comenzó la guerra civil en Siria. Tenían que haber contenido esa guerra civil en ese momento y no lo quisieron hacer. ¿Por qué? Porque en la administración de Barack Obama estaba la muy mala memoria de la intervención de Bush, tanto en Irak como en Afganistán. El resultado es que dejaron crecer a un grupo que era poderoso en ese momento, pero no tanto como ahora, controla un territorio tan grande como el de Gran Bretaña, tiene 3.000 millones de dólares por año, controla a 8 millones de personas y rompió la frontera de Siria e Irak y armó un califato, un territorio propio, y ha demostrado que no solo se puede expandir a Libia, a Yemen, a Egipto, sino que puede atentar en cualquier lugar del mundo. Eso hay que contenerlo y se contiene de otra manera. Perdonen, pero hasta ahora todo lo que hemos hablado, mis opiniones, intento tenerlas sólidas, pero pueden ser discutibles. En este tema sí que me pongo fuerte. Es un error de enfoque. Absolutamente un error de enfoque, lo cual no significa que a la violencia militar del Daesh, del Estado Islámico, no se le tenga que combatir también con ejército. Pero vamos a cortar la cabeza del Estado Islámico en algún momento, como se cortó la cabeza de Al-Qaeda, y va a salir otra cabeza, porque no tocamos la hidra. Lo de hoy de la ONU es una vergüenza, y permítanme decir por qué es una vergüenza. La ONU no ha hecho nunca una sola resolución contra las dictaduras del petrodólar que alimentan el salafismo en todo el mundo. No ha hecho una resolución contra la esclavitud de la mujer. No ha hecho ninguna resolución preguntando qué países de la región del petrodólar financia directamente o indirectamente al propio Daesh. No han pedido nunca nada. No ha habido un solo canciller en el mundo que se ha levantado y dicho: Qatar, deme explicaciones. Arabia Saudita, deme explicaciones. La ONU, esa bonita ONU en la que soñamos en el siglo XX y ahora la podemos tirar literalmente a la basura. Esta ONU tan bonita, en julio pasado, puso a Arabia Saudita de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Totalmente. De Derechos Humanos. La misma semana que Arabia Saudita ratificó una doble pena de muerte por degollamiento y crucifixión a un disidente de 19 años. Es una vergüenza. Vamos a estar todo el día enviando ejércitos. Francia corriendo a enviar y ha tirado 20 bombitas en Raqqa. ¿Habrán hecho su trabajo? Cero. Cero. No solo el Estado Islámico tiene todo el dinero que quiere del mundo, es el grupo terrorista más rico del mundo. Controla el 60% de las refinerías de petróleo de Irak y Siria. Tiene millones de millones, alrededor, como bien decía, de 3.000 millones anuales solo en el tema del petróleo. Tiene refinerías de gas, tiene el control de la droga, tiene toda la capacidad, pero es que Hezbollah, aquí al lado, también tiene el control del dinero, por ejemplo, de la droga que viene de la Valle de la Beca. ¿Sabes? Un pequeño detalle. Te has olvidado de algo que me parece que lo has evitado. ¿Cuál es el papel de Israel ahí en el medio? También tiene su papel. Un minuto, señores, por favor. Sí, por favor, sí. Tiene mucha razón. Hay mucho aportante de las monarquías del Golfo, hay mucho aportante privado que viene de ese lugar y las sanciones no llegan para quienes aportan. Es cierto que hay toda una puja de poder y si el ISIS se traslada a Siria y logra ampliarse y se fomenta al ISIS, se golpea un poco por la tangente a Irán. Está a punto de crear un califato en Libia. Todos los atentados que se han producido en Túnez por la frontera permeable vienen precisamente de la capacidad logística que ya tiene el ISIS. Está a punto de controlar partes de la península del Sinaí. Cuidado con eso. Es ahí donde cae el avión ruso. Y es ahí donde cae el avión ruso. Y sin embargo, ahí donde cae el avión ruso, la península del Sinaí. Estamos con Jean-Louis Bouchet, gracias por estar con nosotros. Periodista francés. Bueno, argentino para medio francés, Radio Francés. Ok.
Yo te quiero hacer una pregunta que en realidad se le hice a ella y no llegó a contestarme, que es, ¿qué no vemos del otro lado del mundo que no se ve? Nosotros tenemos la visión occidental de toda esta historia. Sí. ¿Qué hay detrás de todo esto para que haya gente que reacciona de esta determinada manera? ¿Qué parte de la historia nos falta? ¿Hablas de los terroristas? Sí, por favor. Sí, bueno, tal como se ve actualmente en Francia, después de una semana en que avanzó mucho la investigación, es cierto que una de las debilidades de los países europeos es que haya terroristas que son sus propios ciudadanos, franceses en este caso, belgas también se ha visto, el cerebro era belga, alemanes, británicos, españoles también, que son los hombres, los combatientes de ISIS. Estas personas, incluso mujeres, había una mujer que murió en el ataque a Saint-Denis hace unos días. Estos combatientes han sido formados en Siria, adiestrados y han combatido en el terreno. Eso demuestra grandes fallas también de la seguridad y de la inteligencia europea. De hecho, la presencia de este cerebro de los atentados, el belga que ha sido abatido el miércoles, no fue detectada por los servicios franceses, tampoco los servicios europeos. Fue un aviso que le dieron los servicios marroquíes a Francia para que supieran que ahí estaba. Pero creo que las medidas que están tomando Francia y los países europeos no son tan malas. No creo que estén amenazadas las libertades individuales en Francia. No hay estado de sitio. Es un estado de emergencia, que no es lo mismo, que ha sido prorrogado por el Congreso por 3 meses, que permite que haya registros, allanamientos y detenciones esa puesta en escena de los bombardeos no creo que sea solo una puesta ¿Solución de qué? No. Absolutamente convencida. Estamos en un nivel que ya es inevitable que vayamos a bombardear, entre otras cosas porque... Pero no es tarde. ¿Qué no se hizo? Absolutamente tarde, se ha hecho todo y aún estamos tarde para hacer algunas cosas que nos están haciendo. Lo primero que hay que tener desde mi punto de vista en cuenta es que consideramos como normal que se promocione con miles de millones de dólares una ideología salafista que es claramente fascista, Hablábamos hace un momento de dictaduras. ¿Hay ideología totalitaria más brutal que aquella que puede ametrallar a 11 niños porque están jugando a fútbol? O tomar a una niña de 8 años y ponerle una bomba y enviarla a un mercado de Nigeria, o hacer lo que ha pasado hoy en Mali, o escoger el ocio de Francia, que es un restaurante, un partido de fútbol. Esto es puro fascismo o puro totalitarismo, como lo fue en su momento en el siglo XX y otras grandes ideologías totalitarias. Pero además es Hitler con Internet. Y con petróleo y con amigos sentados en la Asamblea General de la ONU. De manera que es el problema ideológico totalitario más importante de la historia de la humanidad. Nunca había tenido tanta fuerza económica el totalitarismo. ¿Y el fin cuál es? El fin es destruir la sociedad de la libre. ¿Por qué Francia? ¿Por qué el ocio? Porque el ocio representa la libertad. Cuando tú a tu hijo lo dejas ir a un concierto o a un campo de fútbol al niño con el papá, estás viviendo en libertad. Atacar el corazón de la libertad es destruir la sociedad. El salafismo tiene como voluntad, tanto el ideológico como el violento, de utilizar la tecnología del siglo XXI para retrotraernos al siglo VII. Es la concepción de un califato, de una umma internacional, aplicado con una sharia rígida y violentando el resto de sociedades. Nos han declarado la guerra. Yo, perdonen, sé que es un término muy duro. ¿A quién le han declarado la guerra? A la libertad. La libertad no significa Argentina o Europa, ¿eh? La libertad son los niños pakistaníes estudiando en una escuela y estos tipos ametrallándolos. La libertad es Malala. La libertad es la premio Nobel Shirin Ebadi iraní. La libertad es esto, es decir, todo aquello que tiene que ver con la civilización moderna y los valores de la civilización. ¿Cuál es mi grito, mi basta? Y el de muchos otros, de Glucksmann, en su momento de Oriana, de Bernard-Henri Lévy, de tantos otros. El grito es, si no atacamos la ideología salafista, si consideramos normal que haya países miembros de la ONU que a una mujer la pueden lapidar por enseñar un brazo, si esto lo consideramos normal, o que te pueden matar por ser homosexual, o perseguir por llevar una cruz católica, si esto lo consideramos normal, estamos aceptando como normal el fascismo institucionalizado. Y yo le digo a la cara, por ejemplo, a Arabia Saudita, que es un país tan importante, ¿por qué promocionan la ideología salafista? ¿Por qué meten el cerebro así
a cantidad de gente en todo el mundo convenciéndolos de que tienen que destruir la democracia. ¿Qué es lo que hacen? Que luego me digan, pero no matamos, pero destrozan el cerebro. Y la nueva yihad, la que ahora se está viviendo, cuyo ideólogo es Mustafa Sedmarian, os aconsejo que lo lean, luego vomiten, pero de entrada léanlo. Los grandes ideólogos del nuevo yihadismo son muy brillantes en su estrategia, no son tontos, esto no son boludeces, saben lo que hacen, conocen nuestras debilidades. Mustafa Sedmarian es el inventor del nuevo yihadismo, que es el individual. Sedmarian dice: si eres un soldado de Alá, si eres un militante de esta ideología totalitaria, tienes que hacer la yihad individual. No hace falta que vayas a una mezquita, no hace falta que te organices. Solo ten un ordenador y ten el cerebro preparado y las ganas. Si eres débil o eres una mujer, porque parece que las mujeres siempre somos débiles, si eres débil o una mujer, solo insulta, incordia y escupe. Si tienes un cuchillo, utilízalo. Si tienes una pistola, dispara. Si tienes un Kalashnikov, haz una matanza. Sedmarian escribió: actuar en los acontecimientos deportivos, y mataron en el maratón de Boston. Actuar en los lugares donde hay jóvenes. El concierto de Bataclan, por supuesto por el camino a matar a todos los judíos posibles. Bataclan era de propiedad judía, el restaurante también lo era, tampoco eso es una casualidad. Y después, para poner el último ejemplo, el artículo más famoso entre la cantidad enorme de personas seducidas por esta ideología es un artículo de la revista Inspire de Al Qaeda, publicada en el Yemen, que se titula «Cómo hacer una bomba en la cocina de tu madre». Entendamos, es muy difícil para los servicios de inteligencia llegar a controlar la destrucción mental de alguien cuando se encierra en un ordenador con esta locura. Los hermanos chechenos, y con esto acabo, del maratón de Boston, no estaban conectados con nadie. Nadie, solo con un ordenador, y mataron. Santiago, quisiera responder a lo que vos dijiste hace un momento, que me parece que tiene que ver, que tenemos que ver la otra cara, y coincido plenamente, no hablo tan rápido con ese acento, no tengo tanto tiempo, pero la verdad es que coincido plenamente con la visión, pero al mismo tiempo tenemos que encontrarle la otra cara. Y la otra cara es la enorme desigualdad que existe en el mundo. Si no rompemos con eso, si no rompemos con que 85 personas en el mundo tienen la misma cantidad de dinero que la mitad más pobre de la población del mundo, no vamos a romper nada de esto. Si Europa no logra asimilar en su segunda o tercera generación a los inmigrantes que le llegan, no va a poder hacer esto. Nosotros, que tuvimos grandes olas inmigratorias, no tuvimos ninguno de esos problemas porque se asimilaron plenamente. Tus abuelos, tus padres han venido de otro lugar y se han asimilado. Esto no ocurrió en Europa, y de ahí es de donde sale, de esos chicos desencajados, no aceptados en la globalización. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, y al mismo tiempo, obviamente, pedir al islamismo que dirima de una vez por todas su guerra interna entre sunitas y chiitas, que ya lleva desde el siglo XII. Eso es muy importante y se tiene que dirimir en otro lugar. Y nosotros lo que tenemos que levantar son los valores que ahora, por estos ataques, parecieran estar en juego en Francia y en el resto de Europa. Por favor, Lucho, sí. Perdóname, sí es verdad que sunitas y chiitas siguen en guerra desde el siglo XII, y el Estado Islámico es parte de esa guerra. Lo apoya Irán, que no son árabes, pero son musulmanes, son persas, que son chiitas. Perdón, no lo apoya, lo combate Irán, discúlpeme, lo combate Irán, y lo apoya Arabia Saudita, que es sunita. El tema, para mí, es bastante más amplio. Lo dijo Oriana Fallaci en su último libro, antes de morir, cuando explicó que su continente, ella estaba viviendo ya en New York, escondida, se iba a llamar Eurabia. Cada musulmán podía tener 4 esposas, 14 hijos, un europeo, 2 hijos, y planteó lo que pasó en Líbano. Líbano tuvo toda la vida gobierno cristiano maronita, pero fueron entrando los sirios, fueron nacionalizándose, fueron pariendo de a 14 hijos. Hoy la mayoría es musulmana y el gobierno es musulmán. Aparte de que Líbano, que tiene 4 millones de habitantes, tiene en estos momentos 1,5 millones de refugiados sirios y medio millón de refugiados palestinos. Un 33% de la población de Líbano no es libanesa. El problema
y reitero, es bastante más grande. Por otra parte, vamos a ser francos. Leer el Corán, aunque sea en castellano, y te das cuenta que no es una doctrina religiosa solamente. Es una doctrina épico-religiosa. Está incitándote a la guerra para que los infieles, que somos los de la civilización occidental, dejemos de existir. En cuanto a lo religioso, uno tiene que ser respetuoso. Yo estoy hablando de algo más, algo que tiene que ver con parte de la historia y que me parece que siempre los seres humanos nos terminamos mordiendo la cola. No hemos aprendido, digamos, ¿cuántas muertes más? ¿Hasta dónde vamos a llegar? La reacción de Francia el otro día, mandar al día siguiente esos bombardeos, uno dice, ¿y cómo va a terminar? Porque la verdad que el fin no es la violencia. Por ahí pienso en un mundo utópico, en un mundo mejor, a lo mejor en un mundo que no existe. Pero ¿cómo se reacciona ante la violencia, ante la agresión, ante la muerte? Más violencia no es la salida. No, quisiera aclarar, sin embargo, que la mayoría de los inmigrantes en Europa y en Francia se están asimilando. Es una minoría la que ha tenido problemas y dentro de esa minoría hay una minoría mucho más pequeña que es la carne de cañón de los salafistas. Es un problema. El juez antiterrorista de Francia dijo, ex juez, que necesitarían 10 a 15 años para vencer esas células. Pero también la respuesta militar no es absurda. Las potencias occidentales tienen los medios militares de dañar mucho al grupo Estado Islámico. Y ahora Francia se está aliando con Rusia, pide ayuda también de Estados Unidos y probablemente de Irán. Irán también va a participar en la coalición. Ese Irán que ahora todos los occidentales están yendo a ver y que en realidad Argentina, como se dijo hace un rato, no hizo tanto con Irán. Lo tenemos a Luis. ¿Cómo andas, Luis? Luis es ex jefe de Interpol Argentina. Buenas noches. Te quiero hacer una pregunta que es como, de alguna manera, ex integrante de Interpol. ¿Cómo se le puede pasar a un servicio que se dedica a la protección y de alguna manera a prever todo tipo de atentados, semejante atrocidad como lo que pasó en Francia la semana pasada? ¿Cómo no se pueden adelantar? En principio porque el tema del terrorismo, especialmente el terrorismo islamista, hay una serie de circunstancias que coadyuvan especialmente lo que hemos visto, que una gran mayoría de ellos son connacionales. Y de lo que he escuchado, más allá de estar de acuerdo con algunos de los panelistas, ¿no? Yo diría que enfocándonos más que nada en lo que es el Estado Islámico, como si lo tomáramos como un portaobjeto en un microscopio, tiene tres miradas. Una mirada desde el punto de vista netamente religioso, de lo que es el salafismo, que no voy a abundar porque sobrado fue lo que dijo Pilar. Con respecto, y ahí viene un poco a la pregunta tuya, pero después me gustaría algo que dijo Lucho, que es cuando habla de una macrovisión, no solamente una microvisión. Con respecto a la seguridad, si analizamos al Estado Islámico como organización terrorista, tenemos que darnos cuenta no solamente que es la organización terrorista más poderosa en cuanto al financiamiento, sino que también el Estado Islámico está aprovechando esas minorías que habló él en distintas partes del mundo, está aprovechando que muchos grupos que al principio eran parte de Al Qaeda han desertado y se han pasado al Estado Islámico. ¿Pero hay forma de frenarlo? ¿Tienen las... No hay forma de la inteligencia para poder hacerlo o no? En principio no hay forma de frenarlo porque no hay más... yo escuchaba que vos decías la respuesta militar, ¿por qué la respuesta militar? Y yo creo que en este tipo de terrorismo, el del Estado Islámico, lamentablemente, guste o no guste, no hay posibilidad de la negociación. A ver. Es que yo, a ver, intentaba buscar un dato que no es igual. No hay nada que negociar. No estoy de acuerdo en absoluto en la mirada de la pobreza vinculada a este fenómeno y me quiero explicar. El hecho de que se acumulen fortunas ingentes
y haya mucha pobreza en el mundo. Es un drama terrorífico y sin ninguna duda un quiebro del mundo. Pero tiene poquísimo que ver con el fenómeno totalitario que está matando en tantos lugares del mundo. Este fenómeno es un fenómeno riquísimo. Hay más dinero en Kuala Lumpur que en Wall Street. No hagamos la clásica mirada izquierda-derecha sobre el tema. Utilizan a pobres, pero movilizan miles de millones de dólares. Y pero el problema... No, déjeme acabar. Unos pocos déjeme tipos. acabar. Yo te dejo hablar, pero no digas cosas por decir, por favor, por hablar rápido. Simplemente hablo rápido, estamos hablando que hay mucho dinero. Por supuesto que en Qatar hay muchísimo dinero y financia análisis. Por supuesto que en Kuwait hay muchísimo dinero y financia análisis, pero está en unas pocas manos. La gran cantidad de gente que está en una situación de pobreza es muy grande. Y no solo ahí, sino también en los suburbios de las capitales europeas. Y es ahí donde está el caldo de cultivo de todo. Yo le repito, usted puede creer, y tiene su derecho, y yo tengo derecho de pensarlo distinto, perdone por hablar rápido porque es mi manera de hablar. De que el problema viene de la pobreza. Yo le digo, después de tantos años de investigar este fenómeno, y creo que coincido con la inmensa mayoría de los que lo estudian, que este es un fenómeno enormemente rico que usa a pobres, que es exactamente distinto. El hecho de que haya 1.400 millones de personas de religión musulmana, que por supuesto esto no es un tema religioso, es un tema ideológico. Uno puede ser musulmán, amar a su Dios y ser un fantástico demócrata. No es un tema religioso. Y el Corán, que ciertamente en algunos temas no se aguanta, tampoco se aguanta la Biblia. El Corán puede ser interpretado con la modernidad. Es decir, yo sacaría la religión. La religión es una trascendencia espiritual. Hablamos de una ideología totalitaria que se alimenta de la religión, como el nazismo se alimentó de las ideas arias alemanas, pero no todos los alemanes eran nazis. Eso es importante decirlo, pero sin embargo sí que tengo que decirle que esta ideología que nació en el 1928 en el canal de Suez con Hassan al-Banna cuando monda a los hermanos musulmanes y anteriormente con al-Wahhab, que es el primero que crea el concepto del wahabismo. Pero Pilar, no eres la única que conoce de esto, todos lo conocemos, no estoy segura no, todos no. Usted seguramente sí porque debe ser muy culto, pero todo el mundo no. Déjeme decirle, culto. Cuando nace... tengo 35 años le tratando felicito. las relaciones internacionales. Entonces le digo que es mi mirada de... Le digo que es mi mirada del tema, sinceramente, que este fenómeno nace como una concepción épico-política de dominio, una clara concepción imperialista con muchísimo dinero y que es igual que seas pobre o rico. Los que mataron en el 11 de septiembre eran ricos. Una cantidad enorme de los líderes vinculados al yihadismo son de familias enormemente ricas. Esto es un concepto épico totalitario, no tiene nada que ver con la pobreza. Ahora te puede utilizar a pobres. No, porque usted tiene la tendencia a creer que al final Europa será la culpable que nos estén matando. Hablaron de culpables. Perdón. ¿Quién es el culpable de todo esto que pasó? ¿Por qué hemos llegado hasta acá? ¿Por qué el mundo llegó hasta acá? Sin ninguna duda, porque una ideología totalitaria ha ido creciendo al albur de las miserias que hemos creado todos nosotros, sin ninguna duda. Pero es que eso no lo pongo en duda, pero empezando por los países. Es que da la impresión de que siempre los malos son las grandes democracias del mundo. Perdonen, es mucho más culpable Arabia Saudita de potenciar una mirada rigorista y fanática del Islam en el mundo, con miles de millones de dólares. A mí me preocupa especialmente eso. Si quiere, le leo algunas de las cosas que cada día se dicen en el Al Jazeera en árabe. Miren ustedes las webs que traducen del árabe. Lo que se dice. Pasé meses en Medio Oriente escuchando a esos. No, es que una de las cosas que puedes leer últimamente que están diciendo en árabe es que quieren recuperar al andaluz. Al andaluz. Eso es un mito antiguo, sí. Señora. Perdón, Santiago. Yo escuchaba ayer Pilar, bueno, y también a Serra, las declaraciones del hijo de Jairo, que es concejal en París. Sí, sí. Tú lo conoces, un gran artista para todos nosotros. Y él decía, como joven concejal, tenía 30 años, que él creía que la posible solución a este problema vendría de un intercambio multicultural de las nuevas generaciones. No. Bueno, perdón, es la pregunta que te quiero hacer, Pilar. Sí, pero... Porque respeto, digamos, desde algún lugar la mirada que él puso sobre esto y pienso, me es difícil comprender
como algo que ni siquiera puede definirse como una guerra de guerrillas, que es algo que aparece en la violencia en el lugar menos pensado, cómo se resuelve desde la mentalidad de las grandes potencias, digamos, atacando con condiciones tradicionales de guerra, porque esta no es una guerra tradicional. No, sin ninguna duda. Tal vez desde la mirada de ustedes, nuestro compañero ha sido premiado por todos sus trabajos internacionales, hay que decirlo, en el día de ayer en FOPEA, para todos nosotros también es un orgullo, y como lo eres tú, y me parece muy interesante, y abrevamos de este intercambio, ¿no? Sí, por favor. Yo estoy convencida que algunas de las grandes decisiones en términos militares han sido una catástrofe. Yo fui muy crítica, por ejemplo, con la guerra de Bush. Muy crítica, y montones de artículos míos, porque me parecía la peor manera de intentar resolver el fenómeno. Y sin ninguna duda hay culpas que tienen que ver con el mal accionar europeo o globalmente occidental o americano. Dicho lo cual, lo que yo quiero poner el acento, quizás el punto de disidencia, lo que quiero poner el acento es que hay unas culpas que nunca nombramos. Cuando tú tienes una cantidad enorme de millones de personas que en lugar de ser educados leyendo a Spinoza, si me permiten, o leyendo el enciclopedismo francés, o leyendo a los grandes clásicos, es igual, siendo educados en escuelas, son educados en el odio a los infieles, a los judíos, a la democracia y a las libertades, cuando tienes millones de personas que viven en dictaduras atroces, reprimidas en todos sus derechos, alimentas una mirada totalitaria. Y yo, repito, a mí me parece, mire, déjeme decir una cosa personal. Mi primera manifestación cuando era una cría fue por Nelson Mandela. Nos fuimos un grupo de gente, se hacía un homenaje en Argelia, imagínense, en Argel. Y allí nos fuimos. Yo recuerdo la emoción de vivir mi primer gran momento internacional, como era un adolescente, luchando en contra de la represión brutal de un ciudadano del mundo por ser negro. La idea de que hubiera un código penal o civil que dijera un negro no tiene derechos. Hoy convivimos con absoluta normalidad con decenas de códigos penales que le dicen a ciudadanos por ser mujer no tienes ningún derecho, por ser cristiano no tienes ningún derecho, por ser judío, y lo consideramos normal. Esto es un alimento, una preparación al odio de montones de personas que va a costar mucho de desactivar. A ver, hagamos un punto acá, o cierro, le contestás. Quiero un resumen tuyo después, Luis, de todo. Te quiero pedir disculpas, la verdad que ha sido un rápido por otro lado. Internacional, sí, no, paso, por favor. Paso, los no, escucho de lo que estábamos hablando hoy y en realidad del país que se viene, porque mientras hablaba recién Pilar, en realidad me fijo en la cuenta regresiva de atrás, ponerlo, diré por favor, y digo, no falta nada. No puedo creer, cuando arrancamos hace ya varios años, ¿no? Ahora en enero cumplimos 3 años de programa. Y la cantidad de días que faltaban, irá, ya prácticamente hemos llegado a destino para saber finalmente quién es el presidente de la nación. Y este programa que noche a noche en la pantalla de América se debate caliente, apasionadamente como ningún otro. De Musimundo, llévate todo lo que quieras. Que recién le digo a Luis, hace un balance y me dice, no, yo de política internacional no. Y es uno de los pocos que ha venido y dice, no, yo la verdad que eso no son mis temas. Para opinar de algo que no sé, no. Pero viste que acá el que se sienta pasa y está buenísimo también. Che, llegó el momento del ahorro con Supermercados Día, que como cada semana tiene ofertas increíbles para ahorrar mucho más con la tarjeta Club Día. Si sos un verdadero experto en ahorro, no te pierdas esta oferta que Supermercados Día tiene para vos. Y atención, porque en instantes se viene un cierre espectacular, ¿eh? Falta muy poco, no te pierdas el cierre. Ahí está, Supermercados Día, mirá. 10 segundos a cada uno del país que quieren a partir del próximo lunes. Gane uno o gane otro. ¿Conoces el nuevo Nissan March? Porque yo sí, ya lo agregué a mi grupo de amigos, es espectacular. Nuevo diseño exterior, climatizador automático, cámara de visión trasera y navegador. Conocerlo en nissan.com.ar y agregalo al tuyo, mirá. Nuevo Nissan March. Agregalo a tu grupo de amigos. Nissan. Innovation that excites. Le mandamos saludos a Ricardo Maidane, a la gente del Palacio de la Papa Frita, que mandó unos sanguchitos, unas cosas ricas, espectaculares, ¿eh? Gracias a la gente del Palacio de la Papa Frita por la comida de hoy. Sí, por un minuto que tiene que hablar el señor, porque si no... No. Con respecto al tema anterior que le quiero anunciar. Sí, quería decir un par de cositas porque fue muy interesante el debate, sí. Pero hay una cosa básica. Primero, repudiar el terrorismo y solidarizarnos, creo, todos con las víctimas. No hay nada que justifique el terrorismo. Eso me parece que es básico. Segundo, ¿quién es el enemigo? El enemigo no son los pueblos árabes, no es el Islam, son los terroristas.
Y en eso hay un punto que a mí me parece que es importante aclarar. Occidente no tiene la culpa de la pobreza en los pueblos árabes. Ha habido miles de millones de dólares que han entrado por el petróleo en todos esos pueblos y los árabes siguen siendo pobres. Pero hay que recordar también la experiencia de Alemania. Se derrotó y se derrotó a los nazis, pero se ayudó al pueblo alemán con un plan Marshall. Yo creo que hasta que no se logre generar un cambio de progreso social y de democracia en esos países, y en eso Europa tiene un rol fundamental, va a ser muy difícil que el fundamentalismo, porque el fundamentalismo nace de eso, nació de la desocupación y de la pobreza alemana y nace también de esa pobreza. A mí me parece que es importante identificar al enemigo, que es el terrorismo, y pensar en un programa de desarrollo para todo Medio Oriente. A ver, por favor, pongamos la cuenta regresiva. Nos queda la última parte del programa, el último tramo. Un día, 9 horas, 3 minutos. Carolina, 30 segundos para el país que vive, el país que querés, gane quien gane. Bueno, el que quiero es simple. Quiero un país en donde todos nos sentamos en la libertad de poder decir lo que deseamos, lo que queremos, y no ver en el otro un enemigo, sino simplemente alguien que a lo mejor no siente o no piensa como uno. ¿Lucho? Sí, yo lo que quiero es un país en el cual todos nos llevemos perfectamente, en el cual yo pueda invitar a cenar a Brancatelli y lo pasemos fenómeno. ¡Mucho amor! Y con respecto al otro tema, Pilar, te quería hacer una pregunta, por favor. Si tú vas a renovar tu documento en España y vas con lentes negros, ¿te permiten sacarte la foto? De ninguna manera. Pero a la mujer árabe le permiten sacársela con velo. Es una lucha importante que tenemos, además, grupos feministas en Porque en Italia pasa lo mismo, y entonces, si están decididos a caminar hacia Eurabia... La democracia es mirarse a la cara. Ahí está. Brancatelli, a ver, también para tener todas las... Quiero un país, y el domingo quiero a la gente con memoria y con, sobre todo, responsabilidad. Memoria, responsabilidad y agradecimiento. ¿Qué país quiere, señora? A partir del lunes. Yo, un país de trabajo, fundamentalmente. Que el presidente, sea quien fuere, nos dé el ejemplo de un trabajador, de alguien que quiere realmente empujar el país para adelante y abrirlo al mundo. Que no seamos así una célula cerrada. Luis, por favor. No, bueno, hablamos de periodismo. Bueno, el realizar periodismo en el interior del país durante estos años fue terrible. Así que ojalá que el país que venga... ¿En qué sentido? Y terrible. Radios quemadas, periodistas apretados, apriete con las pautas en el interior, hacer periodismo de investigación. Pautas inventadas. También hay periodismo extorsionador en todos de lados. Pautas inventadas. Pero sí. Fundamentalmente es muy fácil hacer periodismo oficialista en el interior del país, sobre todo, que afuera. Con reglas claras, sin listas negras y con más libertad. Gustavo. No, básicamente yo quiero un país que mantenga las cosas que se hicieron bien, modifique las cosas que se hicieron mal y que nos pongamos todos de acuerdo en cuáles son los objetivos, no de acá mañana, cuáles son los objetivos que queremos de un país de acá 30 a 40 años y que todos podamos construir sobre esa base en común. Me parece que nos falta tener acuerdos programáticos de mirar a largo plazo en donde todos estemos de acuerdo y bueno, y ver de qué forma llegamos a eso, ¿no? Fernandi, vos como analista internacional, ¿qué debería hacer la Argentina, el próximo gobierno, gane quien gane el próximo lunes, con respecto a las relaciones internacionales, ¿no? Bueno, primero no vetar a nadie, ¿no? Empezar a tener diálogos que quizás estaban vetados, empezar a tener esos diálogos, volver a profesionalizar la Cancillería, me parece que eso sería un buen punto para empezar, ¿no? Tener eso, las embajadas y las cancillerías bien equipadas, con buena gente, con buen trabajo, con más institucionalidad. Con eso ya ganamos. Pilar. Uf. Yo quiero para Argentina un país orgulloso de sus libertades, de su república y de su democracia. Y espero que tengan todos mucha suerte, que les vaya muy bien. Y la verdad es que lo vamos a vivir los que queremos Argentina muy de cerca. Pero libertad, democracia, república. ¿Y cómo nos ves en este momento tan particular de transición de un gobierno a otro? Os veo esperanzados, os veo con muchas ganas de que pasen muchas cosas, que sean todas muy distintas. Y yo creo que estáis a punto de escribir un capítulo realmente muy nuevo de la historia argentina. Señora. Sí, quiero que no nos vendan que son el cambio, ninguno de los dos. El cambio me parece que lo tenemos que dar nosotros y bancarnos con paciencia los primeros pasos del que gane, porque no va a ser fácil y hay que buscar muchos consensos. Cierra, por favor. Que el próximo gobierno, en su primer medida, sea en favorecer de alguna manera a los 4 millones de chicos entre 6 años y jóvenes de 25 años que no estudian ni trabajan. Si no hacemos algo
de inmediato, urgente por ellos, nos va a ir probablemente bastante mal. ¿Jan? Quien gane, habrá cambios, y los cambios siempre son interesantes, pero se sabrá conservar lo bueno que se ha hecho en estos 12 años. Luis. Creo que en parte, como analista internacional, estoy de acuerdo con ella, hay que volver a profesionalizar la Cancillería, tenemos que volver a insertarnos en el mundo, no solamente en la parte económica, sino que también hay que rever una posición desde el punto de vista internacional, porque evidentemente en los últimos años creo que nos hemos acomodado más a un eje que está mucho más cerca de lo no democrático que de lo democrático. Bueno, yo particularmente les quiero decir que no hay más tiempo. No. Hace un largo camino hasta llegar hasta acá. La verdad que bueno, yo llegué en realidad llegué a hacer un programa de verano cuando vine a hacer Intratables. Largamos de un día para otro, como toda mi vida ha sido un poco. Yo siempre me comparo con un balserito cubano que un día sale al alta a remar. Obviamente haciendo un paralelismo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, ¿no? En este programa que se habla tan en serio, por eso lo toman las cosas a nivel literal. Pero me parece hermoso que estemos disfrutando y haciendo cada día grande la democracia, y todas las noches lo puedo de alguna manera vivir y vibrar acá. Me emociono cuando hablo porque uno cuando escucha las diferentes posturas, gente que viene acá desde hace tanto tiempo, gente que la vivió, que la pasó, cuando se habla de miedo, se habla de dolor, uno sabe que la dictadura en este país costó sangre, que muchos años y en muchos momentos no se pudo elegir, no se pudo votar. Y ahora tenemos la posibilidad de elegir. Y gane Scioli, gane Macri o gane Scioli el próximo lunes, vamos a saber finalmente, o el domingo a última hora, o el lunes las primeras horas, vamos a saber quién es nuestro presidente. Y va a ser el presidente de todos. Y vamos a parar por ahí de pelearnos, vamos a seguir discutiendo, intercambiando opiniones, pero vamos a bajar un poco la agresión. Y vamos a bancar a nuestro presidente de la nación, que va a ser el presidente de todos. Gracias por habernos acompañado. El lunes seguimos y vamos a ver el otro capítulo de la historia, es decir, Intratables va a comenzar una nueva etapa en la vida de la televisión argentina, que seguramente quedará en la historia también. Gracias, Relojes Polis, como siempre, por haberme acompañado. Les recuerdo que el próximo 25 vamos a tener en esta pantalla un lujo que nos vamos a dar. Breaking Bad, paso el chivo porque yo voy a ser una especie de amigo, no, de presentador, sí, de la serie número 1 en el mundo. Gracias a Liguria, como siempre, por la ropa. Y gracias, Juan Mín de Paco Rabanne. Dije todo, pásenla lindo, fin de semana. Sigan en América, sigan con Animales Sueltos. Gracias a todos por haber venido. Pásenla bien, y a votar el domingo. Chau.